8 de la mañana. Narváez Quintero, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias. Cedemos ya el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias en la televisión canaria. Pilar Rumeu, Isaac Tacoronte, buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. Nuestro archipiélago recuerda a las ya 41 víctimas mortales de ese accidente de trenes en Córdoba, con minutos de silencio que se han mantenido en diferentes instituciones. Una tragedia que además deja decenas de heridos, algunos de gravedad. El Gobierno de España ha decretado 3 días de luto oficial. En el lugar del accidente, los equipos de emergencia siguen trabajando porque aún podrían quedar víctimas en el interior de los vagones afectados. El último fallecido ha sido encontrado hace unas horas al retirar uno de los vagones de Lirio. Este es ya uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España en las últimas décadas. Hoy es martes 20 de enero, comenzamos. El Ministerio de Pesca y los trabajadores del sector llegan a un acuerdo tras una jornada de paro. Los pescadores han protestado contra el nuevo reglamento de control de la Unión Europea en todo el país, también aquí en Canarias, con el cierre total de las cofradías en las islas. Tras el acuerdo, hoy se vuelve a la normalidad. Teror busca recuperar la normalidad tras las lluvias. El municipio ha sufrido una treintena de incidencias y los trabajos no han parado durante todo el día. Entre esas incidencias, la caída de piedras que impedía a unos vecinos acceder a sus casas o el derrumbe de un muro que dejó semisepultado un coche que acababa de salir del concesionario. Cuando lo vi, me eché a llorar, estaba que no me lo creía, no hacía sino dando vueltas. 15 días me duró la ilusión del coche, claro. En Tenerife ha comenzado a aplicarse la ecotasa para acceder a varios senderos del Parque Nacional del Teide. Y estos son los precios gratis para los residentes en Tenerife, entre 3 y 6 euros para el resto de canarios y 25 euros para el resto de visitantes. Conocemos que va a ser noticia este martes. Cuéntanos, Eva Trujillo. Sí, pues estamos muy pendientes de la cita previa que llega a Fitur. Arranca la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo en Madrid. En ella se van a reunir ministros y viceministros de 12 países. Acudirá el presidente de Canarias también, Fernando Clavijo. El encuentro va a comenzar en solo media hora. Estaremos en directo aquí en Buenos Días, Canarias. Y pendientes del transporte sanitario, que amenaza con movilizaciones por el bloqueo del convenio colectivo. Para los sindicatos, este asunto, además de la congelación salarial, lleva a una situación que dicen es insostenible, en la que las empresas están ingresando la actualización del IPC, pero que no se repercute en los trabajadores. Y el Gobierno de Canarias ha subvencionado a la Fundación Neotrópico para el control de especies invasoras del archipiélago con 300.000 euros. Lo hacen para cubrir los gastos que invirtieron en 2024 y 2025. Es el único centro de las islas especializado en fauna exótica y control de especies invasoras. Y en los deportes ha llegado la hora de la verdad para la Laguna Tenerife. El conjunto lagunero inicia esta noche la segunda fase de la Basketball Champions League, una ronda en la que cada partido va a ser determinante de cara a la clasificación para las eliminatorias de la competición europea. El estreno será ante el Eraninburg de la República Checa a las 8 en el Santiago Martín. Y seguimos hablando de baloncesto porque a la misma hora en el Arena el Gran Canaria recibe al Palacanestro italiano, un incómodo rival que además cuenta como estratega a un viejo conocido del banquillo amarillo, en este caso Israel González, que estuvo de técnico ayudante en el club claretiano durante 8 temporadas. Nos vamos a ir a la isla de Fuerteventura para ver cómo amanece hasta ahora. Esta es la imagen en directo que nos llega desde Tamariche, en Puerto del Rosario, desde donde apreciamos unas vistas del valle de Tétir. El día comienza despejado, con alguna nube y con algunas rachas de viento. La temperatura hasta la de la mañana en la isla ronda los 12 grados. Bueno, pues vamos ya a conocer cuál es la previsión del tiempo para este martes. Vicky Palma, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos espera?
Buenos días, Canarias. Bueno, espero una jornada tranquila hoy, con menos viento que en otros días y bueno, con presencia de algunas nubes de tipo bajo hasta ahora en las vertientes norte y este, las islas de mayor relieve, y algunas pinceladas de nubes altas que se ven en el cielo del Hierro, de La Gomera, del sur de Tenerife o del sur de Gran Canaria. A medida que avance el día, por el norte seguirá aumentando la nubosidad de tipo bajo, podría acabar dejando algunas gotas, lo ha hecho de madrugada en el nordeste de La Palma, en el nordeste de Tenerife, en medianías del norte de Gran Canaria. No serán precipitaciones importantes, menos que en la jornada de ayer. El viento va a ser el alisio, soplará moderado, perderá intensidad esta noche y cambiará de dirección a norte, y el estado del mar en principio mejora un poco. Aún así tendremos olas de unos 2 metros en las costas del sur, rondando los 2,5 metros en las costas abiertas al norte. Cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado. Dar el pésame y segundo, presentar nuestros respetos. Es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Vamos a mirar ya las portadas de este martes y la mayoría de ellas, todas en su generalidad, pues recogen esa tragedia del accidente de los trenes de Andalucía. Vamos a empezar por Canarias 7, donde está esa imagen y este titular: no hay consuelo, una rotura en la vía. Es la principal hipótesis por ahora en torno al accidente ferroviario. Vamos con el periódico Diario de Avises. Es la imagen del vagón descarrilado, al menos 40 muertos, ya saben que la cifra se ha actualizado, y 122 heridos en la catástrofe ferroviaria de Ademús. Las investigaciones iniciales del brutal accidente apuntan a una posible rotura en la vía. También fotografía para esta tragedia ferroviaria en Córdoba, en el diario La Provincia. Una rotura en el raíl número 23.117. Dice que la investigación del accidente, que descarta el fallo humano, se centra en las vías donde había un cambio de agujas y se habían notificado incidencias. 40 muertos, como decimos, ya ha subido a 41 tras el choque de trenes de alta velocidad y aún sin poder acceder a vagones del ALIA. Vamos con el periódico El Día, que se pregunta en portada: una rotura en un raíl. Las primeras investigaciones descartan el fallo humano y señalan a un desperfecto en la vía como posible causa del choque de 2 trenes en Córdoba. En el ámbito nacional, El País titula: la investigación apunta a una rotura de la vía férrea y da 3 claves. Por un lado, el siniestro ha causado al menos 40 muertos, ya le decimos que son 41 según el último balance, y más de 150 heridos, de los que 3 están en la UCI. El Albia apenas tuvo 20 segundos de margen para frenar después del descarrilamiento del tren de Irio. Y otro apunte: los 2 convoyes circulaban por debajo de la velocidad máxima permitida en la zona. Y terminamos con el diario El Mundo, ese destacado también para recuerdo a héroes y víctimas de esta catástrofe, y en destacado: una brecha en la vía de más de 30 centímetros concentra las sospechas. Las investigadores apuntan a un fallo de soldadura como causa probable del descarrilamiento del tren. Ya con la situación del tráfico comenzamos en Tenerife. Vemos la TF5 a la altura de Somosierra, es la entrada norte a la capital, y hasta ahora el tráfico es fluido, como pueden ver, tanto a la entrada como a la salida de Santa Cruz de Tenerife. Y esta que vemos es la Gran Canaria 1 a la altura de Hoya de la Plata. El tráfico en este punto presenta algunas retenciones a la entrada de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, consecuencia de 2 accidentes por alcance ocurridos en la avenida Marítima. El tráfico a la salida en dirección sur, sin embargo, es fluido. Canarias se ha sumado a los minutos de silencio que se han celebrado por todo el país en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba. El Gobierno de Canarias, la delegación del Gobierno estatal, con la presencia del ministro Ángel Víctor Torres, así como instituciones insulares y municipales, han querido solidarizarse con fallecidos y heridos, incluso ofreciendo ayuda directa.
condolencias a las víctimas, a los familiares de los fallecidos. El Gobierno de Canarias hoy, en el contexto del Consejo de Gobierno, ha podido comentar que se había puesto a disposición del Gobierno del Estado. Se ha hablado por parte de la consejera de Sanidad con su homólogo a nivel estatal y también de Seguridad de Emergencia, ofreciendo los recursos necesarios. Se han declarado 3 días de luto nacional por las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba. Algunos ayuntamientos de las islas ya han comenzado a cancelar celebraciones, como el caso del Ayuntamiento de Adeje en Tenerife, que ha suspendido la fiesta de San Sebastián en señal de duelo. La investigación del choque de trenes en Ademuz apunta a un fallo en la vía como causa del descarrilamiento del Irio, mientras se ponen a salvo a los heridos y también se confirma el fallecimiento, se lo hemos contado, de otras personas. Las últimas horas están siendo angustiosas para los familiares. Sospechaban de que tenga alguna hemorragia interna, pero resulta que no. Estas horas nos han dicho que son cruciales y que son totalmente decisivas. La cifra de fallecidos no es definitiva, todavía continúan las labores de búsqueda. Los equipos técnicos han comenzado a instalar una grúa para poder levantar los vagones que cayeron por un talud de 4 metros. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Desde el puesto de mando avanzado se coordinan los miembros de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias. El impacto ha sido muy fuerte y por tanto las consecuencias de ese impacto pues las estamos viviendo. Desde el aire se confirma la dimensión del siniestro. Es un accidente raro. No ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta, no ha ocurrido en velocidad punta, ha ocurrido en una velocidad moderada para la que tiene el tren. Ya se ha iniciado una comisión de investigación para determinar las causas del siniestro. Saludamos a Jesús Linares, que es psicólogo y profesor de la Universidad Europea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Realmente cuál es el protocolo, cómo se actúa ante una catástrofe de estas dimensiones, no solamente con los familiares, sino también con los supervivientes? Hola, buenos días a todos. Bueno, a nivel psicológico lo primero que hay que hacer es asegurar las cuestiones de primera necesidad, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, con la parte de alimentación, bebida, mantas y toda esta parte, es lo primero. Después de que tengamos cubiertas esas primeras necesidades, tenemos que ir a la parte de contención emocional y a la parte de información. Es decir, esta situación que han vivido todos los familiares y las personas afectadas de manera directa les ha generado un shock, evidentemente, y entonces lo que necesitan es entender un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más importante es que tengan información puntual y verídica. Usted ha estado con víctimas de este accidente de tren de Córdoba, así, en Atocha, en la estación de Atocha, Madrid. Sí, llevamos allí desde el domingo por la noche. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué se ha encontrado? Usted tiene una dilatada trayectoria profesional. ¿Qué tiene de especial este caso, este accidente? Bueno, nos encontramos 3 casuísticas. La primera casuística son los familiares que efectivamente viven en Madrid o en alrededores y venían desde la noche del domingo a preguntar exactamente dónde estaban sus familiares, qué es lo que había pasado, para entender un poco información. Luego, durante toda la noche y hasta el día siguiente por la mañana, hasta el lunes por la mañana, estuvieron llegando diferentes autobuses repatriando a las personas que estaban ilesas o que estaban heridas leves, y estas personas pues necesitaban ese tipo de atención también psicológica, parte sanitaria, por supuesto. Y luego viene la parte que es más difícil de manejo, que son, aún hay listados oficiales, etcétera. Entonces, pues aquellas personas que tienen sus familiares, digamos, desaparecidos, que no se encuentran ni en hospitales, ni han podido contactar con ellos, etcétera. Esa parte, esa incertidumbre, ese trabajo es el más difícil que estamos haciendo. Precisamente le iba a preguntar por eso, ¿cómo se gestiona ante estos diferentes escenarios, precisamente desde el punto de vista psicológico, la incertidumbre? Porque no es lo mismo saber que un familiar ha fallecido a que esté desaparecido, es decir, no se le puede generar, imagino, falsas expectativas a esa persona. Sí, como bien dices, efectivamente se trata de una incertidumbre extrema, ¿no? El nivel, yo creo que de incertidumbre más difícil que ocurre en la vida habitual cuando hay un desaparecido. Entonces, en este tipo de casos, efectivamente, una de las cuestiones principales es no generarle falsas expectativas. Pero como no tenemos la información, tampoco le podemos dar una noticia que no conocemos, aunque tengamos sospechas, ¿no? Si no están en ciertos listados, etcétera, es posible, ¿no?, que sea uno de los fallecidos, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, dentro de esa situación, lo más importante es que esta familia esté acompañada y que esta familia reciba información puntual y verídica, como digo,
pero aunque no tengamos nueva información y sigamos pendiente de los listados, pendiente bueno, pues porque hay veces que hay registros de personas que van a hospitales o que esa persona, por lo que sea, pues ha perdido el teléfono y aún no ha podido contactar porque esté más desorientado, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo importante, como digo, aunque no tengamos nueva información, es puntualmente cada cierto tiempo darle de nuevo la misma información para que ellos no sean los que tengan que buscar la información de diferentes listados alternativos, en redes sociales, etcétera, que eso acaba haciéndoles mucho daño. Ustedes saben perfectamente cómo actuar en este tipo de situaciones, pero para el resto de personas, para nosotros los ciudadanos, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer para consolar a las víctimas? Bueno, pues yo creo que una de las cuestiones que no debemos hacer, precisamente lo que comentaba el compañero y acabamos de decir, es... Quiero decir, para quitarnos un poco ese peso, muchas veces le decimos tranquila, que seguro que tu familiar acaba apareciendo, o si tienes un familiar grave, tranquilo, que seguramente que se va a recuperar. Ese tipo de falsas expectativas generan eso, una falsa expectativa en la propia persona, y cuando aparece desgraciadamente el cuerpo de la persona o esa persona grave acaba falleciendo, genera muchísimo malestar. Entonces, en ese sentido, lo más importante muchas veces es no decir nada, estar cerca y preguntar qué es lo que necesitan, qué le podemos ayudar. Es decir, porque desgraciadamente o por suerte, la vida continúa y la rutina tiene que seguir avanzando. Entonces, a lo mejor esas personas en su rutina necesitan alguna ayuda que nosotros le podemos quitar para aliviar ese peso, digamos, psicológico que se tiene. En un escenario de estas características, la cobertura mediática puede llegar a ser, supongo, abrumadora para estos familiares también. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? No sé si alejarle de los medios de comunicación, incluso recomendaciones para nosotros mismos, los medios, que a veces podremos caer en el sensacionalismo, ¿no? Sí, desgraciadamente los medios de comunicación aquí tenéis un papel muy importante. Has dicho dos cosas claves. Por un lado, tiene que ver con el tema de la dosificación. En estos momentos, igual que hay otras catástrofes que recordamos y bueno, y lo solemos hacer, ¿no? Esa infoxificación de las personas. Lógicamente están buscando respuestas, están todo el día conectadas, todo el día en redes, todo el día con WhatsApp, todo el día con la televisión puesta, etcétera, etcétera, para intentar tener más información, y lo único que realmente muchas veces de los medios de comunicación se hace es repetir o estar hablando sobre el mismo tema sin parar, pero no se le está aportando nueva información. Eso genera mucho malestar. Entonces, una de las cuestiones es dosificar esa información. Dosificar significa acudir a momentos puntuales a fuentes oficiales para ver esa información y el resto del día no estar pendiente de esto. Esto es algo que es recomendación para la población general, ¿vale? Y luego, aparte de esto, también es muy importante a los medios de comunicación recordaros el tema del sensacionalismo y sobre todo también muchas veces el tema de imágenes. Hay determinados vídeos y determinadas imágenes que no es necesario que no aportan y que solo generan dolor a los familiares que lo están viendo, ¿no? Y lo están viendo todo el día, diferentes vídeos, diferentes imágenes que son altamente o potencialmente traumáticas. Bueno, pues desde luego una labor encomiable la que hacen los psicólogos que ayudan no solamente a las víctimas, también a los familiares en situaciones de crisis como esta. Así que Jesús Linares, psicólogo, profesor de la Universidad Europea, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen día. Gracias a vosotros por trabajo. Bueno, pues vamos a continuar hablando de otros asuntos. A lo largo del Buenos Días Canarias volveremos a hablar de este accidente de trenes en Córdoba. Y ahora nos toca hablar de la ecotasa. La ecotasa para acceder a varios senderos del Parque Nacional del Teide, que ya es una realidad. El precio depende de factores como el día, la hora o el lugar de residencia. Por ejemplo, los residentes en Tenerife no pagan, los del resto de Canarias tendrán una tasa máxima de 6 euros y quienes vengan de fuera de las islas deberán pagar hasta 25 euros. Son los senderos más utilizados por los turistas, pagarán hasta 25 euros. Para los canarios la cuantía es simbólica y para los tinerfeños y tinerfeñas seguirá siendo completamente gratuito. El primer paso para llegar al pico está en esta página web, Tenerife On. Cualquier persona que quiera alcanzar el pico debe registrarse. Hay que reservar a través de la aplicación Tenerife On, de manera que nos permite garantizar una visita ordenada. Hoy, en el sendero de Montaña Blanca, hemos encontrado a quienes no sabían de esta norma. No tenía ninguna información, me acabo de enterar ahora. Asking us the permits, which we did have. Y quienes sí lo sabían, sí lo tenían y le ha parado el guarda por no tener el material de montaña necesario. Lo que esperamos por la experiencia de la implantación de la ecotasa en otros lugares como en Masca es que incluso haya menos presión de visitantes y de turistas para hacer este recorrido. El Cabildo quiere ahora limitar el acceso de vehículos al Parque Nacional. Estamos trabajando en un sistema de control de acceso de vehículos de manera que la experiencia sea fundamentalmente en guaguas lanzaderas. A mí me parecería que sería una medida correcta para los turistas.
Esas guaguas lanzaderas solo las pagarían los no residentes. Este nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide ha sido impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una veintena de colectivos ecologistas considera que, lejos de proteger el espacio, produce un grave retroceso en su conservación. El Cabildo ha puesto por encima de la conservación la explotación económica del Parque Nacional, con las negativas consecuencias que ello va a tener para el futuro. Los profesionales del turismo rural consideran que no se les ha tenido en cuenta. Vemos que se hacen cosas que no son realmente eco, son más bien empresariales propias, pero que no son como para presumir de que estamos consiguiendo que se reduzca la cantidad de personas que vayan al parque. Todo tras el traspaso de competencias en la gestión del Parque Nacional que pasa del Gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife, aunque desde el Gobierno se avisa. No vamos a dar ni un solo paso atrás en la protección, en el control y en seguir vigilando y cuidando nuestras joyas de la corona, en este caso el Parque Nacional del Teide. Los ecologistas dicen no descartar otras acciones en defensa de la protección del Parque Nacional del Teide. Pues el Cabildo de La Palma trabaja para mejorar la vigilancia de sus 1000 kilómetros de senderos. Las labores se centran ahora en crear un mapa con la cobertura móvil para poder identificar con mayor precisión zonas sin señal y buscar soluciones que mejoren la red. De esa forma será más fácil llegar hasta posibles víctimas de accidentes. Además, están desarrollando un sistema de conteo con cámaras y sensores que aporten información sobre la afluencia en cada uno de esos senderos. Señalización, balizas colocadas en diversos senderos. Estamos trabajando en este caso en 3 senderos que probablemente continuaremos. Mejorar la red de cobertura realizando una campaña no solo con la telefonía, sino también hacer una campaña en campo para poder determinar qué zonas existen, zonas oscuras. Bueno, precisamente el turismo es uno de los factores que ha disparado el precio de la vivienda. La vivienda vacacional está en el punto de mira en muchos municipios de aquí, del archipiélago. Sí, pero según los últimos datos publicados por Exceltur, por primera vez desde la pandemia, los pisos turísticos empiezan a caer. Vamos a conocer más datos. Itziar Pérez, cuéntanos, ¿por qué esta caída? Pues según la propia patronal y también ese informe publicado por Exceltur, se debe sobre todo a las manifestaciones en contra de un turismo masivo que han hecho que en todo el país caigan de media un 4% que se traduce en 360.000 pisos turísticos menos en todo el país. Así también cae la presión turística y el número de turistas que nos visitan. De media y al día son 20.000 turistas menos. Eso sí, no en todos los territorios cae esta presión y el número de viviendas destinadas al turismo. Si miramos aquí a nuestro archipiélago, a Canarias, según estos datos del Exceltur y que posiciona Las Palmas como una de las 25 provincias más importantes turísticamente hablando, no cae, sino sube el número de viviendas vacacionales en un 4%, es decir, hay cerca de 11.000 viviendas vacacionales más y si hacemos nuestro propio ranking, según los últimos datos que baraja la Consejería de Turismo de las Islas Canarias, fíjense, es la autonomía donde más porcentaje de viviendas vacacionales hay sobre el total de viviendas que hay en las islas, con un 4,66%, es decir, de cada 100 viviendas vacacionales, de cada 100 viviendas 4 son vacacionales. ¿Dónde hay más? Pues verán enseguida los municipios con mayor número de viviendas vacacionales, por orden de mayor a menor. Está Deje y Arona, al sur de Tenerife, con más de 4.000 viviendas vacacionales, y luego La Oliva, en Fuerteventura, por encima también de los 4.000. Le siguen Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y la capital con cerca de las 3.000. Estos son los municipios donde más viviendas vacacionales hay y por ende donde mayor presión turística hay. Y como ven, compañeros, a diferencia del país, en Canarias no cae la vivienda vacacional, a pesar de la tendencia que sí lo hace en el resto del país, sino que suben los pisos turísticos y las viviendas vacacionales, aunque eso sí hay que apuntar que lo hacen de forma leve. Claro, desde luego es una realidad que hay que tener muy en cuenta. Itziar Pérez, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto. Buenos días, compañeros. Y seguimos hablando de turismo, concretamente del turismo rural, porque el suelo rústico canario alberga 5 veces más viviendas vacacionales que de turismo rural. Con eso vamos a hablar con Pedro Carreño, que es presidente de Acantur, Asociación Canaria de Propietarios y Empresarios de Turismo Rural. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ustedes hablan de una... ustedes hablan, señor Carreño, de una competencia desleal. Cuéntenos, ¿qué está sucediendo? Bueno, realmente el Gobierno de Canarias ha encargado un estudio que en su presentación
Se ha dicho que el turismo vacacional, o ese estudio refleja que el turismo vacacional es 5 veces superior al turismo rural. Y bueno, hace poco una chica, oí la voz simplemente, decía de la presión tan fuerte que tiene el turismo vacacional en muchos de los pueblos de Canarias, especialmente en La Oliva. Y bueno, pues yo siempre digo que a nosotros realmente el turismo vacacional no nos hace daño, ha venido para quedarse, las cifras nuestras de ocupación son buenas. El problema está el daño que se le hace al paisaje, al medio rural, etcétera, etcétera. No podemos olvidar que el turismo rural, o sea, el medio rural atesora la identidad más propia de nuestras islas. Si nosotros eso es lo que vendemos, si nosotros eso es lo que queremos, mantener la idiosincrasia de nuestros pueblos, mantener su patrimonio, mantener su paisaje, etcétera, etcétera, y vemos que, por otro lado, la masificación en la construcción de nuevos establecimientos, como en este caso de otros modelos, pues lógicamente el turista que viene a Canarias, el mensaje que se lleva es totalmente desvirtuado, porque no es lo que él venía a ver en Canarias. Es verdad que no son todos los pueblos, pero sí es verdad que uno ve como poco a poco termina uno y se pasan al pueblo de al lado, y así sucesivamente. Pues creo que sí, que efectivamente hay una sobredimensión del turismo vacacional en el medio, y eso lo ven todos, ¿no?, en el medio rural. Por lo tanto, señor Carreño, una de las cuestiones a lo mejor podría ser hacer una promoción diferenciada, por ejemplo, en ferias como las que se va a celebrar en Madrid a partir de mañana, la Feria de Turismo Fitur, promocionar de forma diferente lo que es el turismo rural de la vivienda vacacional. Bueno, eso por un lado. Primero, el suelo rústico, que es donde se ubican las viviendas, las casas rurales, pues debería seguir cumpliendo lo que dice la normativa, que es solamente turismo rural. Y luego, nosotros siempre hemos dicho que necesitamos de una marca fuerte, potente, que nos visualice más, para que la diferenciación sea pues notable. Pero bien, por otra parte, ya digo, aquí en Canarias nosotros las cifras de ocupación para el turismo rural son buenas. No ocurre así con lo que estábamos hablando de la presión que se ejerce sobre nuestros pueblos, ¿no? Y todo el legado y la esencia misma que constituye y en el que a nosotros nos motiva para seguir ahí, para mantener abierta la casa de nuestros antepasados, en fin, todos esos valores que creo que son importantes mantener en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Como usted dice, las cifras de ocupación en el turismo rural son buenas aquí en nuestro archipiélago. ¿Cuál es la previsión para el año 2026? Bueno, ya viendo lo que hemos tenido, las cifras del año pasado y lo que en este momento vamos viendo, pues casi, no digo siempre del 100% porque no es así, pero sí tenemos una media muy superior al 70%, que es una cifra de ocupación muy buena. Pues Pedro Carreño, presidente de Acantur, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchas gracias también a ustedes por darnos voz también, así que y saludos a todos. Nosotros seguimos hablando, en concreto, Isaac, de otro sector, del sector pesquero. Sí, el sector pesquero, hablamos ayer de esos paros que estaban convocando, pues tras esa protesta de ayer, el sector pesquero en toda España ha llegado finalmente a un acuerdo con el Ministerio para flexibilizar algunas exigencias de ese nuevo reglamento de control de la Unión Europea. Este martes se va a retomar la actividad. El nuevo reglamento de pesca que se ha negociado este lunes en Madrid ya está vigente desde el pasado 10 de enero. Entre sus exigencias, un diario digital, pesaje de la captura para evitar sanciones y avisar con 4 horas de antelación antes de volver a puerto, algo que los pescadores consideran inviable. Y yo si estoy pescando no puedo estar rellenando la tablet, ni el móvil, ni puedo estar pesando pescado. Nosotros no podemos estar con una báscula a bordo con barcos pequeños, haciendo un pesaje a un pescado y con un margen de tolerancia de un 20%. Un barco coge 8 especies diferentes y si te equivocas en 3,
pues ya te van a sancionar por cada una de ellas. Las sanciones ascienden a miles de euros y hay medidas que dicen podrían condicionar incluso su seguridad. Si hay un temporal, ¿cómo van a avisar 4 horas antes si están 4 horas en el medio de la mar? Imposibles de cumplir para la pesca artesanal y de bajura. Los pescadores aseguran que si estas medidas se mantienen podrían suponer el fin del sector pesquero. Estas últimas normas que nos han mandado es un torpedo a la línea de flotación de todo el sector que nos dejan sin margen de maniobra. Si esto sigue así, en pocos años vamos a desaparecer y no tardamos muchos años más. El fin de los pescadores, sería el fin de la flota y el cierre definitivo de la cofradía. Dan ganas de llorar el saber que esto no tiene futuro para nadie, ni para la juventud ni para nosotros mismos. Después de esta jornada de paro, este martes se volverá a la normalidad tras vislumbrar posibles acuerdos en la reunión entre el Gobierno y el sector pesquero. Se esperan ahora respuestas por parte de la Unión Europea. Conectamos con Eva porque estamos pendientes de la última hora de esa tragedia ferroviaria de Andalucía. Sí, Pilar, ya sabes que esta mañana se han elevado a 41 las personas fallecidas en este accidente. La investigación analiza ahora si la rotura en el tramo de la vía es la causa o la consecuencia del accidente. Con los primeros rayos de sol de este martes, ya las 2 grúas de grandes dimensiones trasladadas hasta este punto de Adamuz, en Córdoba, han empezado a trabajar. Van a ir poco a poco levantando los 2 vagones del Albia que están bajo ese talud de 4 metros. En ese masijo de hierro hay más cuerpos, al menos 3, y se pretende descartar que pueda haber más víctimas mortales. Las pruebas de identificación de los restos humanos que han ido localizándose no se han interrumpido en toda la noche. Bueno, pues los reyes Felipe y Leticia se van a desplazar este martes a Córdoba para acudir al lugar del accidente. El rey se ha mantenido informado en todo momento desde que se produjo el siniestro con el gobierno y han ofrecido condolencias a pesar de encontrarse en el funeral de la princesa Irene en el día de ayer. Visitaban la zona en la tarde de ayer el presidente Pedro Sánchez y el presidente andaluz Juanma Moreno, y ambos están a la espera hoy de acompañar a los monarcas, que tendrán en su agenda un encuentro también con familiares de fallecidos y parte del personal de emergencia que han estado llevando a cabo el acompañamiento en esta tragedia. Y se cumple el primer año del mandato de Donald Trump en Estados Unidos. La economía mundial ha vivido un año desafiante, con amenazas comerciales y escalada de tensión con sus socios históricos y rivales estratégicos. Lo último de Trump es su intención de crear una Junta de la Paz, una gran asamblea internacional que entraría en competencia con la ONU. Ha invitado a más de 60 países. De lo que no se ha olvidado es de Groenlandia. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. Pues estamos pendientes del comienzo de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, que se da cita a esta hora en Madrid. Ahí lo están viendo, es señal en directo. Es la cita previa a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que va a arrancar mañana. En el encuentro de hoy van a reunirse ministros y viceministros, en ese punto que estamos viendo, de 12 países. Acude también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un momento que es decisivo para nuestro archipiélago, con cifras históricas de visitantes, pero también con el debate sobre el modelo turístico que necesitamos. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos de los que estamos pendientes en esta mañana. Pilar. Y nosotros seguimos hablando del suelo rústico de Canarias porque lo acabamos de escuchar, alberga 5 veces más viviendas vacacionales que de turismo rural. Es una situación que los empresarios dedicados al turismo rural tachan de competencia desleal y por eso quieren que se actualice la normativa y plantean que se pongan límites al asentamiento de viviendas vacacionales. Bueno, sobre este tema vamos a empezar a hablar con los periodistas que nos acompañan esta mañana. Con nosotros se encuentra José Gregorio González, ¿qué tal? Muy buenos días. Pilar, también Antonio Salazar Pilar, y Carmen Vecino. Bueno, Antonio, empezamos si quieres por ti, sí, que sé que eres crítico. Antonio me estaba haciendo una crítica bastante, ¿no? Sí, a una apunte que habíamos hecho. Estábamos hablando de la vivienda vacacional. Una puntualización, muy bien. Hablando de la vivienda vacacional aquí, bueno, en concreto aquí lo que está diciendo, pues los alojamientos turísticos que reconocen que les va bien, pero que, bueno, pues ese compromiso con el territorio que ellos tienen, las viviendas vacacionales en el campo
no lo cumplen. La opinión de quienes pretenden que les preserven su negocio. Me parece estupendo. A mí también me gustaría que no hubiera más revistas económicas, pero me la juego. No le pido al gobierno que lo haga mediante una norma. Yo siempre he sido muy desconfiado del concepto competencia desleal, porque hay una célebre definición de lo que es la competencia desleal de Carlos Rodríguez Brown, el economista, que dice competencia desleal es cuando alguien hace las cosas mejor que tú. Y lo que estamos viendo es que hay una parte de la demanda que requiere ese tipo de establecimiento. Y yo puedo entender una parte de la crítica de los empresarios, que es que a ellos les han hecho lidiar con una normativa prolija para cumplir determinados requisitos. Eso me parece razonable. Lo que no me parece razonable es que luego crean que cualquiera que pueda poner en el mercado una vivienda y además que ésta tenga cierta demanda, está compitiendo deslealmente. La culpa no es suya en todo caso, sino de quien hace la norma, ¿no? Carmen. Es que efectivamente el problema es ese. El problema es que de repente han empezado a aparecer viviendas vacacionales en zonas urbanas además ni siquiera de gran circuito de visitantes, no hay gente caminando por la calle, no hay gente acercándose a monumentos o a lugares históricos de esa parte de la ciudad, pero en los pueblos está igual. El concepto de turismo vacacional y turismo rural no está diferenciado, pero a los empresarios de turismo rural sí se les exige cumplimiento de una serie de normas que no se le exige a la otra parte. Entonces, ese es el problema, es que vamos paliando los baches según se va caminando. Y ahora se presenta Fitur y ellos quieren ir con una marca también diferenciada, ¿no? Que se promocione también el turismo rural aquí en Canarias, no solo el sol y playa. Hombre, yo creo que además de ser la hermanísima menor del turismo en Canarias, el turismo rural desde sus orígenes, ¿no? Cuando además había unas subvenciones increíbles que permitieron recuperar a mucha gente viviendas que tenían por ahí y que nunca usaron, al final nunca usaron para su explotación turística, sino para sus fines de semana o este tipo de cosas, frente a otra gente que sí, que cumplió y que siguió adelante. Bueno, pues eso ha estado siempre ahí como un poco de lado, ¿no? Servía para apuntalar el discurso de que Canarias era un territorio hermoso de paisajes, de medio ambiente, pero poco más allá de esta historia. Yo creo que el concepto de turismo rural debería ser transversal y alcanzar, esto es un ideal, obviamente no ocurrirá nunca, alcanzar a todo el turismo, vender eso a todo el turismo y ofrecerlo realmente, ¿no? Claro, han sobrevivido como han podido y ahora tienen, yo sí creo que es competencia desleal, aunque con todos los matices que habría que ponerle al concepto, ¿no? Han sobrevivido y ahora tienen, obviamente, a un montón de gente que no ha vivido lo anterior, que no tiene esas obligaciones o no las cumple y claro, eso se notará en el precio, ¿no? Y elegirás la vacacional frente a la otra porque al final vas a estar prácticamente en el mismo entorno, ¿no? En el mismo paraguas de los paisajes y de los medios que de alguna forma eran la diferencia, ¿no? Marcaban la diferencia. Yo tengo una curiosidad y además se lo planteo a los demás en la mesa, ¿no? Porque cuando han ido a reservar un hotel, por ejemplo, ¿cuántas veces han mirado? ¿Ustedes van a un hotel y saben cuántas estrellas tiene el hotel? ¿O se han fijado previamente en las calificaciones que tiene ese establecimiento en las redes sociales, en las distintas medios? Digo porque es que muchas veces la normativa se ha quedado en aquella vieja disposición de que un hotel de 3 estrellas tiene que tener estas cosas para esta determinada categoría, estas otras para subirlo a 4 y estas otras para 5 y el gran lujo y demás. Aquí hemos llegado con normas a disponer incluso el radio de vuelta que tenían que tener las guaguas en los aparcamientos del hotel. Eso estaba fijado por ley. La temperatura del agua, eso estaba fijado por ley. Es decir, yo hoy lo digo por mí y la verdad como tengo curiosidad, le digo si alguien más lo hace, lo digo porque esto lo que aplica igual para el turismo rural, ¿no? Que hemos dado como un marco como muy cerrado de lo que significa y resulta que los nuevos tiempos ya no van por ahí. Los nuevos tiempos hacen que nosotros cuando hagamos una reserva, pues a lo mejor no nos fijemos la categoría del hotel, sino los comentarios de los usuarios del hotel, ¿no? Y luego a partir de ahí uno toma la decisión. Mira, es verdad, muchísimo más los comentarios. Bueno, lo cierto es que el turismo opta también por ese establecimiento rural. Hay ferias como Fitur, que por cierto
este programa Buenos Días Canarias va a estar nuestra compañera Pilar Romeu. Mañana estaremos en Madrid. Mañana Te en Madrid, compadezco. con esta feria, hombre, no, bueno, ella también va a hacer un buen trabajo. Y yo estoy encantada. No, no por el trabajo de ella, no tengo ninguna duda que Pilar va a hacer un buen trabajo. Yo quería un poco suavizar a pesar de los kilómetros que vas a hacer. Sí, sí. Bueno, enlazaba todo esto por los turistas porque uno de los principales atractivos de Canarias es el Parque Nacional del Teide. Tiene novedades para su acceso. En Tenerife ha comenzado a aplicarse ya la ecotasa para acceder a varios senderos. Los residentes, por ejemplo, en Tenerife lo van a poder hacer gratis. Los residentes de otras islas tendrán que pagar entre 3 y 6 euros y el resto de turistas van a tener que pagar 25 euros, siempre una previa reserva online. ¿Qué les parece esta iniciativa, Carmen? Estupendo si fueran capaces de arbitrar medidas para que la gente sepa qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque está claro que cada vez que hay un reportaje sobre la ecotasa en el Teide, te dice la gente, no, yo es que no sabía que tenía que sacar un billete. Aquí en Gran Canaria, no, yo no sabía que tenía que pedir una guagua o sacar una entrada para ir en la guagua. O sea, es que hay un desconocimiento absoluto que es casi tan absurdo como la calidad de los carteles informativos que hay por nuestras islas. No, se trata de los senderos específicamente, no es por acceder al Parque Nacional, que parece que es la ecotasa, pero es para la gente que haga el sendero. Bueno, ahí es donde veo yo un problema, es una opinión personal. Supongo que esto estará estudiadísimo y habrán hecho sus evaluaciones de impacto ambiental, pero el problema, ¿quién lo genera? El que va a hacer un sendero y que ya en la mayoría de las ocasiones, no siempre, porque te lo ves en cholas, pero tiene una cultura vinculada a eso y de respeto y de cuidado y va buscando otro tipo de estímulo frente al que va en coche, para por allí donde puede, ¿no? Y más la aparca, camina por allí, se lleva piedras, en fin. Yo creo que la ecotasa habría que a lo mejor aplicársela al volumen, con todas los matices de si eres residente o no, todo esto. Bueno, la gente paga por visitar ciertos lugares, un campanario, y al final te puede molestar inicialmente porque entrabas gratis, pero después entrabas gratis una vez en tu vida, ¿no? Pero en cuanto le ponen precio, se convierte en el problema de tu vida porque no vas a volver, a lo mejor sino 2 veces más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer la medida extensible a otro tipo de perfiles que me imagino que estará contemplado y tener en cuenta pues estas circunstancias de donde vivimos. Damos la información de quien quiera ir es en Tenerife On, en la web Tenerife On, Carmen, para que lo sepas, es donde se tienen que meter. Yo sí, pero es curioso, eso no se hacía antes. Soy muy cotidiana. Animas a que haya más promoción y que la gente lo conozca, ¿no? Claro, yo desde mi ignorancia planteo, si antes no existía un control en el Tenerife On, aunque te saliera gratis, de que ibas a meterte por un sendero. O sea, bueno, esto existe en otros lugares, municipios lo tienen. Otras islas, es decir, para tener un poco también cierto control y conocimiento de qué volumen de gente tienes por ahí, ¿no? Yo en otros países he ido de pateo con entrada precomprada, pero lo que hacen no te obligan o sea, no me obligaban a cogerla con antelación, sino yo llegaba con mi coche o con una guagua hasta el punto de partida, allí había una caseta con 2 señores o una máquina y sacabas tu ticket y entrababas. Ya, pero hablamos de un lugar en el caso del Teide que es muy visitado, ¿no? Claro, pero ¿y qué problema hay para ponerle un control de entrada que ahí sea donde pagues? No, sepas o no sepas. Eso se hará seguramente, pero la medida será para tener un conocimiento previo del cupo que el territorio puede soportar según sus parámetros, ¿no? Fíjate, tenía una opinión distinta y escuchando una parte de la intervención de José Gregorio me he quedado dudando porque los matices estos sobre los senderos y demás, pues como lo desconozco, igual tiene todo el sentido, ¿no? Sí es verdad que a esto sí le podemos llamar una tasa, o la llamamos eco o lo que sea, porque es un servicio prestado a cambio del dinero. A veces hablamos de tasa de una manera muy ligera para referirnos a impuestos, como es la famosa tasa turística, ¿no? Son 2 conceptos completamente distintos. Y segundo, a mí no se me ocurre una mejor fórmula de limitar los espacios cuando están demasiado atestados que vía precio. Y en ese sentido, si tenemos de verdad un problema con ese tema, que tenemos una visita masiva de zonas que para preservarlas efectivamente necesitamos que no sean de esa naturaleza, en ese número, me parece que el precio es la mejor forma de hacerlo, la más neutral probablemente, ¿no? A favor de la ecotasa, el resto de la ecotasa, Carmen, pero de otra manera.
que digo que a favor de la ecotasa, pero de otra manera. O sea, que si tú llegas a un punto de partida de un sendero o de una ruta de senderos y está muy saturado ese día, que no tengas problemas para entrar. O sea, que puedas pagar y si hay hueco, entras. ¿Y José Gregorio? Bueno, con el matiz que hacía Antonio, ¿no? O sea, una cosa es la tasa y otra la ecotasa. Con respecto a la ecotasa, hombre, esto siempre va a ser un problema hacia dónde van esos fondos. Ahora hay instituciones en Fitur que van a plantear que los beneficios del turismo que reviertan en el bienestar de la población. Ese es el estándar, el lema, el eslogan de algunas administraciones canarias que están ahí ahora, ¿no? Bueno, eso queda muy bien. Otra cosa es que después se traduzca de verdad, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar hablando de la que sin duda es la noticia del día. Está en la portada de todos los diarios, en todos los informativos. Y aquí, por supuesto, también nos hacemos eco del trágico accidente ferroviario en Ademuz, en Córdoba, que sigue marcando la actualidad. Los equipos de rescate han trabajado durante toda la noche en el lugar y pretenden instalar una gran grúa para levantar los vagones. Nosotros seguimos conociendo el testimonio de afectados y familiares. Mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado. Tiene que pasar un milagro para que Patricia pues siga para adelante. Lo que se ve allí, tú lo puedes ver por televisión, pero el olor, el ambiente, la oscuridad de la noche... Al principio era de desconcierto, un poco caótico, la gente no sabía dónde acudir. La sensación era impotencia, ganas de llorar. Bueno, pues en tragedias como esta es fundamental el trabajo de los psicólogos. Las primeras 42, 78 horas son primordiales. Y de hecho hemos hablado esta mañana en Buenos Días Canarias con Jesús Linares, que es psicólogo, profesor de la Universidad Europea, que precisamente está atendiendo a víctimas de este siniestro. Aquellas personas que tienen sus familiares, digamos, desaparecidos, que no se encuentran ni en hospitales, ni han podido contactar con ellos, etcétera. Esa parte, esa incertidumbre, ese trabajo es el más difícil que estamos haciendo. En ese sentido, lo más importante muchas veces es no decir nada, estar cerca y preguntar qué es lo que necesitan, qué le podemos ayudar. Bueno, pues algunos consejos y nos ha dado algunas claves de cómo ellos actúan en momentos tan críticos como este. Y nos comentaba, por ejemplo, ahora que hay muchas familias esperando a que den los resultados y saber si los cuerpos que están son los de sus familiares, pues esa incertidumbre es lo peor. Le escuchaba con atención antes y planteaba dos elementos que me llamaron la atención y son importantes porque digamos que todos tenemos un papel o mayor o menor en esto, ¿no? El primero era, y va más con ello, ese bucle, esa espiral de consultas permanentes de información donde no hay ninguna novedad y estás metido en eso, ¿no? Bueno, estos son bucles informativos, lo vemos en las televisiones, constantes, donde no hay nada nuevo, se está dando la vuelta sobre lo mismo y eso estás metido en ese caldo, ¿no? Y te estás cociendo cada vez más, ¿no? Y el segundo factor que me pareció fundamental es el después, ¿no? Es decir, esto es un proceso largo y además, aunque sea una tragedia colectiva, se compone de tragedias individuales. Cada uno lleva sus tiempos, cada situación es una situación especial y única y esa gestión con apoyo psicológico obviamente irá mejor, pero es una situación que se va a vivir en la intimidad y en los entornos domésticos de cada uno, ¿no? Al final dicen que se puede estar al lado, no decir nada, es acompañar y decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Y qué vas a decir? Es que, no, porque no nos lo preguntamos antes. Sí, claro. ¿Qué le dices a una persona? Eso es. Porque, bueno, nos dijo, no va a pasar nada, ya verás que aparece, que no digamos nada de eso. O sea, nosotros como a lo mejor amigos o familiares de víctimas... En realidad, esto es como muchas otras cosas en la vida, que hasta que no te encuentres en esa situación no sabes cómo vas a reaccionar. Y la verdad que no hay un manual para comportarte, ¿no? Porque en ese momento crees que lo que va a necesitar, lo que más le reconforta es un mínimo de esperanza al que agarrarse y en realidad estamos viendo que hay un momento a partir del cual eso ya no es posible, ¿no? La verdad que es terrorífico. Yo en esas situaciones que no sé qué decir, de verdad, o sea que no se me ocurriría, ¿no? No, y luego además ayer había un psicólogo que decía que ahora todo el mundo está muy volcado alrededor de las familias y tal. Dice, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que el estrés postraumático no se produce ahora, se producirá dentro de unas semanas o meses. Cuando de repente un día te levantes y te des cuenta de que lo que era tu normalidad ya no lo es tanto.
Dice, y ahí sí que hay que estar, porque el estrés postraumático tiene efectos muy nocivos. Y luego la cobertura mediática que nos comentaba el psicólogo, que puede llegar a ser abrumadora para esos familiares. Y luego ahí también entra otro factor, que son los bulos, las noticias falsas, que perjudican a estos familiares porque alientan sobre... Totalmente, además, desde ya tenemos ese tipo de cosas circulando a las pocas horas, y también a veces las pocas desafortunadas intervenciones de políticos, ya no digo de creadores de opinión, influencers, esto ya es otra historia, otro mundo totalmente aparte, ¿no? Donde a lo mejor convendría cierta contención antes de abrir el abanico temático de una tragedia como esta, ¿no? Es una cuestión también de responsabilidad el hecho de las imágenes, pero ya estamos en un mundo donde esto no se puede contener, ¿no? Es decir, puedes hacer llamamientos a que la gente no divulgue vídeos o no haga este tipo de vídeos, o sea, vídeos me refiero del propio lugar, o que no haga después vídeos de opinión, pues fomentando bulos o lo que sea, pero eso está aquí, o sea, eso es ya en el día a día, están antes los bulos que la propia información de la que te puedes fiar, ¿no? Entonces, esto sí que es muy complicado de atajar, y tenemos que aprender a vivir con eso y a gestionarlo, que es muy difícil, y no hablemos ya, obviamente, de los procesos de duelo, que son a largo plazo y que emergen, lo peor de esos procesos emerge cuando, digamos, que el ruido se ha disipado alrededor, ¿no? Este tema que comentaba, perdona Pilar, Isaac, me interesa muchísimo, que es la atención mediática, ¿no? Digo, atención mediática y todo lo que conlleva, porque además sí observo desde hace ya muchos años, desde el 11M, que en este país hemos querido saber inmediatamente la razón por lo que ocurren las cosas, ¿no? Y cuando uno un poco reflexiona sobre este asunto, yo una de las cosas que pretendía decir es que yo, como soy tertuliano, no entiendo de esto, pero entonces no me invitan más a las tertulias. Perdona, entiendes de muchas cosas, Antonio. Perdona, Antonio, que el director de Renfe decía ayer, se va a tardar varios meses, y ya hoy vemos en prensa rotura de un raíl. Claro. A eso voy. Para que se dé un accidente de estas características, y por lo que hemos sabido hasta el momento, ya digo, sin ir más allá, porque desde luego las especificaciones técnicas escapan por completo a mi campo de conocimiento, digo, para que ocurra esto no puede ser una sola causa, se tienen que haber sumado, bueno, ya lo hemos visto, de entrada que coincidieran en 20 segundos 2 trenes en la vía, ¿no? Es decir, ya hemos visto que para que suceda algo de estas características se tienen que sumar un montón de factores. Entonces, no podemos, es que yo vivo aterrado con esta idea, ¿no? Nosotros el 11M de 2004 queríamos saber inmediatamente quién había sido. Es verdad que ahí se sumaron los intereses de los partidos políticos, por si era de una forma o de otra, el resultado podía ser distinto. Pero en aquel momento, en el 2004, Estados Unidos todavía no había cerrado la investigación del 11S, que había sido 3 años antes. Y no puede ser, no podemos vivir inmediatamente, porque además la existencia del accidente es posible. No digo que no sea injustificado. Sí, pero estaba viendo, porque esta mañana fue entrevistado en Onda Cero el ministro de Transportes, Óscar Puente, y dijo pues lo mismo, que se mantiene, que todavía se sigue la investigación y que esa rotura de la que todo el mundo está hablando puede ser causa o consecuencia del accidente. Y que además hay que tener en cuenta que dicen que es una rotura de 30 centímetros. Es que uno se plantea que un accidente de estas características, de este calibre, puede ser producto de algo que se ha producido antes o después, pero que es una rotura, un fallo en 30 centímetros de una vía de tren. Es tan mala suerte, tanta posibilidad de que pase como de que no pase. Sí, desde luego son muchas preguntas y desde luego en los próximos meses, incluso la comisión que investiga los accidentes ferroviarios calcula que en un año se podrá tener ya un informe verídico sobre lo que toca desde el primer momento es estar al lado de la gente que está viviendo esto, y luego lo otro ya lo veremos, seguro que vamos a saber la razón por la que ha ocurrido. Pero en la primera noche, ¿cómo se puede estar exigiendo? Es que parece que siempre es imponer el relato. Si yo digo esto de entrada, ya entonces la discusión gira en torno a eso. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Les preguntaría si se acuerdan lo que estaban haciendo hace un año. A lo mejor no se acuerdan, pero Donald Trump sí, porque estaba tomando posesión como presidente de los Estados Unidos, porque hoy se cumple el primer año del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Un año que desde luego ha estado lleno de cambios tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Controvertidas han sido sus decisiones en temas como migración, seguridad, la actuación de dependencias, pero llamativas han sido sus acciones en política internacional. Vamos a hablar de los ataques también en Venezuela, las amenazas a México, Cuba, Colombia y su deseo expreso de hacerse con Groenlandia. Numerosas cosas, ¿verdad?, que en la toma de posesión él decía en muchos aspectos
que haría lo posible, en la medida de lo posible, podría hacer estas cosas. Claro. Bueno, hace un año estábamos un poco echándoles bromas todavía sobre lo que podía hacer o no Trump, ¿no? Nos creíamos a medias toda esa fanfarronería, toda esa personalidad aparentemente matonista que tiene, ¿no? Claro, después nos hemos ido tomando tierra y todavía no la hemos tomado del todo. Sobre todo creo que quienes no la han tomado del todo son quienes nos gestionan a nivel principalmente europeo, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y no tiene freno. Bueno, seguramente hay formas de frenarle, ¿no? De hecho, yo creo que la única manera es desde dentro de Estados Unidos, con sus leyes, con la oposición, en fin, con esos mecanismos que pueden poner bajo control a alguien que está fuera de control. Pero fuera va haciendo, según su plan, su criterio, que, como te decía, yo personalmente, pues no es que me lo tomara 100% a broma, pero es un personaje que te inspira eso, ¿no? Y eso probablemente es una de sus grandes ventajas, ¿no? Aquí a lo largo de este año de tertulias, cada día nos sorprendía una de sus decisiones, una de sus comunicaciones en redes sociales, pero es que luego no se quedaba en una intención, sino que lo hacía. ¿Ustedes creen que él tiene ambición por cambiar el orden mundial? No le va a dar tiempo probablemente, y la contención que tiene es precisamente interna. Es decir, afortunadamente en Estados Unidos existe lo que ellos llaman el check and balance, ¿no? Y ese contrapeso de poderes limita mucho el daño que pueda llegar a hacer, porque desde luego la intención sí que la tiene, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Lo que sí es verdad que me da la sensación de que Trump es un chollo para todos los malos presidentes que existen en el resto del mundo, porque en todos los medios de comunicación de cualquier lugar se habla de Trump y no de lo que pasa en sus propios países. Para mí me parece que el tipo es un chollo para cualquier mal gobernante. Pero es un chollo incluso para los presidentes del futuro, que a veces uno piensa, se puede hacer peor, pero es difícil. Cuidado, yo en esto con Carmen estoy muy de acuerdo. Sí. A mí me parece que hay determinados pasos que ha ido dando él, y luego en otros muchos países cabría exactamente decir lo mismo, que son ensayos, ¿no? Y hasta dónde puede llegar. Por eso yo sí creo que en Estados Unidos tiene la enorme ventaja de su sistema de contrapeso. Entonces, a él sí le pueden limitar. Otra cosa es que en algunos sitios se hacen unos pasos que luego a ver si no es una enseñanza para lo que venga después. Pero es que claro, un hombre que dice una cosa y a las 24 horas o menos dice lo contrario, descoloca, o a las 24 horas lo está haciendo directamente. Dice que no le gusta una persona, luego dice que es muy dulce y muy agradable. Nos comentaba el otro día un politólogo que en el caso de Trump hay que decir que es un perro ladrador y mordedor. O sea, que son las dos cosas, ¿no? Lo que decía Antonio es interesante porque es verdad, ofrece la coartada perfecta, el amparo perfecto para las ruindades de otros. No solo porque en los titulares esté él, ¿no?, copándolos todos, sino porque el ruin se siente legitimado si el otro, que viene de un país que en principio abanderaba lo contrario, pues está todo el día con la ruindad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no te parece tan ruin pues el otro gobernante que lleva como un tirano haciendo cosas hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido coincido mucho con Antonio, ¿no? Y bueno, hay una historia que sería muy largo contar aquí, ¿no?, que es la de la teoría de la hipnocracia. Esto al final era un fake, pero dio origen a un libro, autor falso, en fin, fue toda una historia creada con inteligencia artificial, pero describía un mundo en el que el dominio de la sociedad estaba en las narrativas múltiples lanzadas para que la gente no supiera dónde estaba realmente la verdad, ¿no? Como un gran hermano, pero en vez de controlar, en este caso era persuadir y confundir. Pues él es maestro de eso, de lanzar un montón de historias y que la gente pues... Y ya por concluir un poco, ¿creen que a lo largo de este año en política internacional se ha actuado más como un empresario que como presidente? No, vamos a ver, eso del empresario tiene mucha gracia. Creo que fue en el Financial Times donde dijeron que a Trump se le daba mucho mejor aparentar ser un gran empresario de éxito que serlo, ¿no? Porque tampoco, es que parece siempre que es un empresario impoluto. Bueno, no lo es. Probablemente en sus relaciones empresariales se comporta exactamente igual con ese espíritu matonil que en la presidencia del gobierno. Yo niego la mayor. A mí no me parece que sea un empresario. En todo caso, será en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, ahí donde tiene la Trump Tower, pues seguramente en esa zona también se daban, ¿no?, organizaciones cuasi mafiosas, por no
decir abiertamente mafiosas, ¿no? Creo que en ese entorno se mueve bien. Otra cosa es que yo creo que no es un empresario, desde luego yo no lo calificaría nunca como un empresario, ¿no? Carmen. Bueno, puede no ser un empresario, pero consigue economía, que su economía funcione y funciona bien. O sea, que es ese planteamiento. Yo creo que nos queda un año difícil todavía para ver cómo resuelve y sobre todo cómo aplica las medidas que ya va anunciando. Pues, en fin, un año de Donald Trump, a ver qué nos espera en el segundo. Pero no digas eso, di que quedan 3. Por eso. No, a ver lo que espera en el segundo, no, a ver lo que espera de aquí a mañana. Porque, claro, eso es verdad. De aquí esta tarde. Sí. Exacto, puede pasar en horas. José Gregorio, Carmen y Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen viaje, que te sea leve lo del futuro. Nada, va a estar estupendo. Mañana tienes que seguir aquí. Buenos días, Canarias, con ese especial desde Fitur. Nosotros, a esta hora de la mañana, conectamos de nuevo con Eva. Hablamos ahora de las lluvias del fin de semana que han traído consecuencias. Cargar con fuerza este domingo en Gran Canaria y registró pues algunas incidencias en las carreteras, sobre todo en zona de cumbre. El municipio de Artenara fue el que a esta hora sufre todavía el cierre de una de sus vías. Ahí está Estefanía de Blasio. Estefanía, cuéntanos cuál es la situación. Buenos días, Eva. Buenos días, Canarias. Sí, se trata de la Gran Canaria 210 en el tramo que une el municipio de Artenara con el municipio de Tejeda. Todavía se encuentra cerradas. El servicio de carreteras del Cabildo de Gran Canaria desde primera hora sigue trabajando porque este tramo, 6 kilómetros, sufrió varios desprendimientos y también está lleno de barro. Todavía sigue siendo peligroso poder transitar en él. Vamos a hablar. Está con nosotros el alcalde de Artenara, Jesús Díaz. 6 kilómetros que para ustedes son básicos porque ahora tienen que dar un rodeo de 21 kilómetros para poder llegar al municipio de Tejeda. Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, Artenara y Tejeda tenemos en conjunto lo que es el médico, el servicio médico. A partir de las 8 de la tarde el médico se cierra aquí el consultorio médico y por cualquier urgencia tenemos que ir a Tejeda. Entonces ahora tendríamos que dar una vuelta de 21 kilómetros. El cura lo compartimos, la Guardia Civil lo compartimos, al final somos pueblos hermanos que estamos con una distancia de unos a otros de 6 kilómetros y al tener esta carretera cortada, y este año llevamos 3 veces que se ha tenido que cortar la carretera debido a la inclemencia meteorológica. Sí, esto en este invierno que hemos tenido se ha tenido que cerrar este tramo 3 veces ya. Sí, esta es la tercera vez que se cierra, nos dicen desde Obras Públicas que durante el día de hoy o mañana a primera hora estará abierto, esperemos que sea así, pero bueno, al final tenemos que darnos cuenta que vivimos entre montañas, en medio de risco y cada vez que hay mal tiempo, pues esta carretera no la cierra. Sí, nos podemos hacer una idea de lo que han sido los desprendimientos porque podemos ver aquí al lado pues gran parte de las piedras que ha tenido que recoger el servicio de carreteras del Cabildo. Sí, eso es lo que han ido ya picando de piedras grandes y la han ido depositando aquí para algún vecino que quiera aprovecharla para hacer alguna pared o algún muro, porque se han caído muchas paredes de las fincas de los agricultores y ganaderos, y entonces pues aprovechan, la van acopiando aquí y ese material después, el resto se lo va llevando a vertederos legalizados. Claro, yo me decía, es la tercera vez, parece que se ha convertido, podemos decir, en un clásico que cada vez que hay mal tiempo se cierra. También se tuvo que cerrar este fin de semana pues esta Gran Canaria 210, pero en el tramo que va de Acusa en Artenara a la aldea. Sí, nos quedamos en el centro. La Gran Canaria 110 sale desde la rotonda que está a la entrada de Tejeda y llega hasta la aldea San Nicolás, y nosotros estamos en medio. Pues en este fin de semana ha dado la casualidad que hemos estado cerrados tanto por el norte como por el este. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues espera que a lo largo del día de hoy o con muy tarde mañana se pueda volver a reabrir esta carretera que, como nos ha dicho el alcalde, es la tercera vez que se cierra en este invierno por los efectos de las lluvias al sufrir grandes desprendimientos. Y ha traído de cabeza a los vecinos desde su instalación, pero anoche ya comenzaba el desmantelamiento del carril bici en Santa Cruz de Tenerife. Esto después de que el ayuntamiento haya renunciado a continuar su batalla en los juzgados por mantenerlo. Lorena de Cobos, ¿qué uso va a tener ahora? Cuéntanos. Totalmente diferente. El aspecto del centro de la capital tinerfeña comienza a cambiar de forma paulatina, o por lo menos el compromiso de la corporación municipal es comenzar a trabajar en estas principales vías donde nos encontramos ahora mismo, en esta calle de Méndez Núñez. Tenemos un
problema de audio, no sé si nos escucha. Bueno, comienza a cambiar el aspecto de esta calle Méndez Núñez y ese carril bici será modificado y ya comienza a convertirse en otras cosas totalmente diferentes, como por ejemplo cargas y descargas. Tenemos a la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso. Buenos días. Muy buenos días. Decía que se modifica el aspecto de estas tres vías, calle del Pilar, Villa Albarbás y calle Méndez Núñez. Ya no hay carril bici. Concejala, ¿ahora qué encontramos? Bueno, ahora vamos a encontrar unos nuevos usos que han sido pactados tanto con vecinos como con comercio, que son los cargas y descargas. Vamos a tener cerca de 35 nuevos cargas y descargas, más de 90 plazas de motos, un vehículo que se ha multiplicado muchísimo en el uso de la ciudad. Vamos a tener más PMR, vamos a tener 9 plazas de taxi, que era una zona muy importante en la calle del Pilar, la parada de taxi del Inside, del Hotel Inside para los taxistas. Vamos a aumentarla y van a tener hasta 9 plazas para ello. Y aparte va a haber también 10 plazas para las diferentes entidades, como puede ser el Instituto de Donación, terrazas varias que tenían las cafeterías o restaurantes. Y bueno, vamos a adaptarlo a la vida de la ciudad, después de haber luchado hasta el final por el carril bici, como hacen otras ciudades. Pues bueno, no ha podido ser, lo que hacemos es adaptarnos y darle lo que siempre nos han pedido. Los ciclistas que no estarán muy contentos, pero sin embargo los comerciantes sí celebrarán estas nuevas medidas, estos nuevos usos. Sí, bueno, que la reciclable era más bien un modo de movilidad, no era solamente para los ciclistas que sean deporte, sino precisamente para que pudieran coger esas bicicletas eléctricas que próximamente seguramente tendremos, ¿no? Otro método de movilidad que ya vemos que están en todas las ciudades. No ha podido ser y lo que hay que hacer es adaptarse, cambiar lo antes posible estos nuevos usos del carril bici y que le podamos dar esas necesidades a todos los que nos han pedido estos carriles o estos nuevos usos del carril. Concejala, gracias por atendernos en esta mañana, que sé que tiene la agenda un poquito apretada. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Pues corriendo desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque se acerca el carnaval, ya la fiesta se nos echa encima, saldrá todo el mundo a la calle y estas vías tienen que estar en perfecto estado para poder disfrutar y para poder aprovechar esos nuevos usos. Ya lo decía la concejala de movilidad, cargas y descargas, incluso algunas plazas de aparcamiento, en fin, adaptándose a esa sentencia judicial y acatando la normativa. Y también seguimos pendientes de la última hora del accidente de tren en Ademuz. Esta mañana la cifra de fallecidos aumentaba a 41 personas, de las 122 que hay heridas. En estos momentos 39 continúan hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI. En la zona cera ya ha llegado la maquinaria pesada. Están instalando 2 grúas de grandes dimensiones para tratar de levantar los vagones y confirmar que pueda haber o no más víctimas mortales. Y ojo si tienen previsto viajar a la península, porque 10 comunidades autónomas están hoy en alerta por temporal marítimo, por lluvias, por vientos y también por nevadas, dejando incluso en nivel naranja a Baleares, a Cataluña, Galicia, Valencia y Melilla. Situación complicada en el mar, sobre todo en el litoral norte peninsular mediterráneo hasta la costa de Alicante. Se han suspendido las clases en Gerona y hay riesgo de desbordamiento de ríos. Bueno, pues esta es la situación en estos momentos. Volvemos en unos minutos. Y en deportes llega la penúltima jornada de la Champions. Fati Febles, buenos días. Y por eso, Isaac y Pilar, nos viene un martes y un miércoles apasionantes. Muy buenos días Canarias, porque como decimos llega esa última jornada con muchos grandes de Europa jugándoselo todo. Hoy lo hacen 2 equipos españoles, el Real Madrid del Gran Canario Asensio recibe al Mónaco y el Villarreal de los tinerfeños Moleiro y a Josep Pérez al Ajax de Ámsterdam. Ahora lo vemos todo en detalle. Antes hacemos una breve pausa para la publicidad. Seguimos en Buenos Días Canarias y ahora tiempo para los deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Canarias. Restan 19 partidos para que finalice la Liga Hypermotion, o lo que es lo mismo, 57 puntos para que la Unión Deportiva Las Palmas siga peleando por ser equipo de primera división la próxima temporada. Ahora mismo los amarillos no lograrían el ascenso de forma directa, ya que ocupan la tercera plaza, como están viendo, con 38 puntos. Eso sí, con los mismos que el Castellón, que es segundo, y a 3 del líder, el Racing de Santander. Por detrás, ya lo ven, aprietan el Deportivo de La Coruña y el Almería con 37
37 y 36 puntos respectivamente. Luego le sigue el Málaga. Y en la Liga F, alegría por todo lo alto tras el 5-0 al Athletic Club. Las 7 victorias y 28 puntos que han sumado el Costa de Tenerife hasta la fecha las colocan cuartas en la clasificación a 6 puntos de la Real Sociedad, que ocupa la tercera plaza. Precisamente, el conjunto donostiarra será el próximo visitante del Heliodoro el 1 de febrero. Antes, las de Geray Martín se medirán en Barcelona al Español, que marcha 10º en la clasificación. Estoy muy contento, margen de mejora hay en todos los aspectos, porque al final el fútbol son detalles muchas veces, pues bueno, igual es un momento también de incidir más en el detalle específico del puesto, de la línea, de la jugadora. Al final un entrenador lo que tiene que hacer es sacar el máximo rendimiento de sus jugadoras. No se para la jornada en la Liga F, aunque sí quedarán exentos de jugar este fin de semana los 4 participantes en la Supercopa de España, que arranca en Castellón. Ahí tienen los cruces. La primera de las semifinales hoy, con el Real Madrid de Misa Rodríguez enfrentándose al Atlético de Madrid. Ya mañana el FC Barcelona se medirá al Athletic Club. Y anoche estábamos muy pendientes del duelo entre la Lazio y el Como en la jornada 21 de la Serie A italiana, duelo de tinerfeños en el que uno no jugó, Pedro Rodríguez, que dejará la Lazio a final de temporada, y Nico Paz, que fue la estrella haciendo 2 goles y fallando, eso sí, un penalti en el 0-3 de su equipo. Y desde hoy llega la penúltima jornada de la UEFA Champions League. Sin duda van a ser un martes y un miércoles apasionantes, con muchos grandes de Europa jugándoselo todo. Hoy 2 equipos españoles, el Real Madrid de Asensio recibe al Mónaco y el Villarreal de Moleiro y de Josep Pérez al Ajax de Ámsterdam, en el que debuta Jordi Cruyff como director técnico. No, el equipo está bien. Yo creo que con muchas ganas, positivos después de la victoria del sábado y con la mente puesta en el partido de mañana, sabiendo que es una competición muy importante para nosotros, en la buena situación en la que estamos. Pues bueno, no nos ha salido la Champions que nosotros queríamos y pensábamos. Está claro que no hemos respondido a las expectativas que nos habíamos generado la propia plantilla, cuerpo técnico, el club y la afición, pero este partido es el inmediato y el que queremos ganar. Y ayer se sortearon los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey. Quedan así: Betis Atlético, Valencia Athletic Club, Real Sociedad Alavés y el Barça de Pedri ante el Albacete de IFT. El Gran Canario, recuerden, bigoleador y destacado en la eliminación del Real Madrid. Valora así la eliminatoria, que se celebra a partido único en la primera semana de febrero. Un partido ilusionante y creo que nos vamos a dejar todo para intentar pasar, que está muy difícil, ¿no? Porque es un equipazo, pero como ya le demostramos al Madrid, le metimos ilusión y mucho corazón y vamos a intentarlo, ¿no? Vamos con baloncesto. Tras las derrotas de la última jornada y la mala imagen demostrada, nuestros representantes en ACB tienen hoy la oportunidad de reaccionar en el inicio del top 16 de la Champions. El Granca recibe al Palacanestro Trieste de Israel González, que fue ayudante de Pedro Martínez, de Sánchez, de Aito García Reneses y de Luis Casimiro en el equipo claretiano, mientras el Canarias recibirá en el Santiago Martín al Nymburk de la República Checa. No estamos en un gran momento y es un partido muy importante, no solo para nivel clasificatorio y de dónde queremos estar en la Champions, sino también para recuperar nuestras sensaciones. Prepararse sobre todo mentalmente, donde creo que estamos más afectados ahora mismo, y salir a esta nueva ronda de Champions. No estará disponible, pero sí en el Arena, el último fichaje del Granca, Cassius Robertson, y está en la isla el escolta canadiense que conoce bien la ACB. El Granca será su cuarto equipo en la competición. First of all, just being a great teammate. I pride myself on that. Trying to bring energy, a spark, and my experience, because I've been playing in ACB for a long time now, and I've been a professional for 8 years now also. So just bringing my experience.
Cassius Robertson llega al Dreamland y la Laguna Tenerife, que no descarta una incorporación, según indicó anoche su presidenta, Aniano Cabrera, siempre que surja alguna oportunidad en el mercado. Lo dijo durante la Junta General de Accionistas del ejercicio 2024-2025 de la entidad aurinegra, que presentó un beneficio de más de 200.000 euros y unos ingresos de 11,38 millones. En una asamblea, la primera presidida por el nuevo presidente, con el 50% del capital social del club representado. Si les parece, me paro aquí, porque creo que es un resumen, no sé si les ha parecido bien, y si tienen alguna duda sobre este punto, se la pondré. Y turno ahora para hablarles de voleibol. El Cisneros Alter La Laguna y el Guaguas de Las Palmas de Gran Canaria se enfrentan el domingo en un choque de la Superliga masculina. Nos acompañan esta mañana un jugador, bueno, pues parte de cada equipo. Hugo López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos, jugador del Cisneros. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como decimos, también está con nosotros Jean-Pascal Diodú, jugador del Club Voleibol Guaguas. Jean, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bueno, bien? No sé si se saludan, si se conocen, si quieren saludar. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Hugo, llega un partido especial, ¿no? De esos marcados en el calendario. Siempre un partido especial, disputar un derbi, ¿no? De estas características. Sí, es un partido muy especial. Yo además ya jugué en Guaguas, es un club que le tengo mucho cariño. Así que nada, lo bueno que este partido toca jugarlo en casa, así que nos podemos reforzar ahí, va a ser un partido complicado, pero bueno, estamos mentalizados de hacer un buen papel para poder llevarnos una victoria este fin de semana. ¿Qué tal llegan, Hugo? ¿Llegan bien el equipo? Sí, llegamos bien, llegamos muy mentalizados, tuvimos una remontada muy importante este sábado en casa, así que eso nos ha dado una motivación extra para poder ganar este fin de semana a un club tan importante como Guaguas. Jean-Pascal, cuéntanos un poquito, porque tienen una semana, bueno, dura, ¿no? Como viene siendo habitual las últimas para el equipo, ¿no? Con competición europea este jueves ante el Praga y el domingo, como decimos, ese choque para el Cisneros. ¿Cómo se preparan física y mentalmente para aguantar y para estar siempre al 100%? Bueno, como siempre, no es fácil tener un calendario así, ¿no? Pero tener un partido, un derbi contra el Tenerife, que sabemos que es un campo complicado antes de irnos a Italia, pues yo creo que nos va a venir bien para llegar también a Italia, que sabemos que no va a ser fácil. Hugo, en el choque de la primera vuelta le pusieron las cosas difíciles al Guaguas. Entiendo que por ahí pueden estar las claves, ¿no? Para intentar hacerles daño y por qué no conseguir un buen resultado, una buena victoria. Sí, nosotros ahí en Gran Canaria se llevaron ellos la victoria, nos costó un poco más entrar en el partido, pero al final acabamos jugando de tú a tú, se llevaron ellos la victoria, pero bueno, ahora nos toca la vuelta aquí en casa, vamos a entrar a competir al máximo desde el primer punto y seguro que acabaremos haciéndolo bien. Jem, ¿y qué tienen que hacer bien ustedes para sumar un nuevo triunfo? ¿Por dónde pasan los puntos fuertes este año del Guaguas? Yo creo que hemos hecho una primera buena vuelta. Jan, disculpa un segundito, ahora mismo volvemos contigo, pero la actualidad mandan, como saben, Isaac, Pilar. Interrumpimos porque vamos a pinchar en directo la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, que ha comenzado en Madrid, es la cita previa a Fitur, y en este momento está hablando el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Podamos aprender de los errores para que, como bien se ha dicho aquí, no se vuelvan a repetir nunca. Para Canarias es un honor poder compartir esta edición, la 29ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Turismo y Empresarios del Turismo. Una vez más arranca el inicio de Fitur con esta conferencia como principal punto de encuentro internacional del sector y especialmente como un gran espacio de conexión entre España e Iberoamérica. CIMED no es solo una cita sectorial, es un foro estratégico de diálogo político y empresarial donde se comparten experiencias, se generan alianzas y se reflexiona sobre el papel del turismo como motor de desarrollo, empleo y estabilidad para nuestras sociedades. Canarias conoce bien esa responsabilidad. Somos una comunidad profundamente vinculada al turismo, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y territorial. En nuestro caso, el turismo no es un sector más, es una política pública de primer nivel, que incide directamente en el bienestar de la ciudadanía, en la ordenación del territorio y en el futuro de nuestras islas. Por eso, desde el Gobierno de Canarias,
hemos asumido con claridad que el éxito turístico debe ir acompañado de gobernanza, planificación y equilibrio. Gestionar el turismo hoy implica tomar decisiones complejas, escuchar a la ciudadanía y anticiparse a los retos antes de que se conviertan en problemas estructurales. Canarias cerró este año 2025 con más de 18 millones de turistas. Y no solo somos un destino líder. Canarias también es un laboratorio real de políticas públicas de turismo. Es un territorio insular, fragmentado y limitado, tan solo 8 islas y 2 millones de habitantes, con una elevada presión turística y una fuerte dependencia económica del sector. Cada decisión que se tome se pone a prueba en condiciones reales. En Canarias los retos llegan antes y se sienten con más intensidad. Eso nos ha obligado a innovar. Son las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, que por primera vez preside esta conferencia, la 29 edición de esta conferencia de ministros y empresarios iberoamericanos. Es un acto previo a Fitur, donde mañana precisamente va a estar Buenos Días Canarias. Un acto previo a Fitur, Pilar. Además, el presidente de Canarias ha hablado de esa vinculación del archipiélago con el sector turístico, asegurando que es algo más aquí que un sector, que es algo más que economía. Les hablaremos de esta información en las próximas ediciones, seguramente a partir de las 2:30 en el Telenoticias 1, pero ahora vamos a seguir con el deporte. Fati Febles. Sí, Isaac, Pilar, porque estábamos hablando, ya saben, de ese derbi de voleibol que se va a disputar el domingo, ese Cisneros Guaguas. Estábamos escuchando a Jean-Pascal Diodú, jugador del Guaguas. Te preguntaba, Jean-Pascal, por los puntos fuertes, por lo que está haciendo bien el Guaguas esta temporada y lo que también tienen que repetir, ¿no?, para ganar este domingo. Sí, hicimos una buena primera vuelta. Estamos jugando muy bien, sabemos todos los partidos que tenemos y sabemos que también en Cisneros va a ser un partido complicado, tanto como lo ha sido en casa, y el objetivo es seguir ahí, entrar concentrado y dar lo mejor de nosotros para que no se nos complique más. Hugo, individualmente, ¿qué tal está yendo la temporada? ¿Qué nota te pones hasta ahora? Yo individualmente la verdad que me está gustando mucho el club y el equipo, estoy muy cómodo y desde el principio hablamos unos objetivos y se han cumplido. Comentamos en el grupo de quedar mitad de tabla para arriba para poder entrar en la Copa del Rey y lo hemos conseguido, así que de momento estamos cumpliendo. Y yo cumpliendo muy contento. objetivos y ¿qué resta, ¿no?, para finalizar la temporada? ¿Qué quedaría? Pues lograr entrar en playoff y estar ahí arriba en la tabla, así que de momento lo estamos cumpliendo y muy contento. Jem, Hugo se ha puesto una buena nota en lo que lleva disputada de temporada. ¿Tú qué nota te pones? ¿Cómo te estás viendo? Bueno, yo me veo bien. Este año estoy teniendo menos participación, pero los que he tenido y tal y como está el grupo, la verdad que estamos teniendo muy buena temporada. Menos el partido que hemos pinchado contra Soria en su casa, pero lo demás muy bien. La verdad que muy contento tanto con el grupo que tenemos, el equipo, los nuevos fichajes que han venido y yo creo que por ese camino podemos conseguir los objetivos. Hugo, este fin de semana hay mucho voleibol en la isla de Tenerife con la disputa de la Copa de la Reina. Se va a disputar en el pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz y van a disputar también ustedes este derbi, así que llamar a la afición, ¿no?, que vengan al pabellón y que disfruten también con el Cisneros Guaguas. Sí, que vengan a apoyarnos, va a ser un partido muy bonito de ver y seguro que les va a gustar a la afición y vamos a estar ahí todos pasando un buen rato. Ya en la última, nos han retado a través de las redes sociales del Guaguas a que preguntemos quién es el mejor bailarín del Guaguas. Muchos apuestan por ti, yo no sé qué tienes que decir. No sé, yo conozco a otro, podría decir otros compañeros. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Jean-Pascal Diodú y también Hugo López, jugadores del Guaguas y del Cisneros. Toda la suerte para el derbi del domingo a los dos y también para lo que resta de temporada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el Molina Sport sigue saboreando su nuevo triunfo como campeón de la Copa del Rey de hockey línea, sexta que logra en los últimos 7 años. Les contábamos ayer que el equipo gran canario le bastó el gol de su entrenador jugador Kevin Mooney para revalidar el trono frente al Rubí catalán. Primer título de la temporada tras perder la Supercopa frente al Valladolid y que se ha convertido en la 19ª final que juega el equipo en estas 7 campañas, con un balance envidiable, solo 2 derrotas. Faltando 5 minutos digo, ¡guau! Yo casi bajaba un poquito la cabeza y cuando me di cuenta ya faltaban solamente 11 segundos, digo, sí, ahora sí que me lo creo.
Yo creo que la ilusión, la gana de decir, sales a por todas, el objetivo es sí o sí ir a ganar, el equipo rinde desde el primer segundo hasta el final, todos juntos. Sin salir de las islas nos vamos al agua para nuestra despedida porque ya ha dado comienzo el Mundial de la clase Ilka en la bahía de Mariana Rubicón en Lanzarote. Competición en categoría sub-21, el viento y la lluvia han puesto a prueba las inminentes estrellas absolutas de esta disciplina. De la flota española destacan de momento Marga Perelló y Karol Krupski. Bueno, pues acabamos hoy el tiempo de deportes hablando de voleibol y vamos a seguir haciéndolo, Pilar, Isaac, porque este fin de semana, decíamos, se disputa la Copa de la Reina. Incluso nos iremos fuera de este plato para contarlo detalladamente. Sí, estupendo. Sí, con lo que te gusta a ti salir de aquí, ¿no? Pues sí, me gusta. Sí, muy bien, gracias, Fati. Hasta gracias, mañana. chicos, hasta mañana. Por cierto, que hace un momento hacíamos un pequeño avance, unos minutos, porque el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, fue el invitado del programa de esta casa Gente Maravillosa. Habló sobre fútbol, política, la rivalidad entre las aficiones, sobre sus proyectos empresariales y hasta sobre la historia de Canarias. Con un balón en la mano acudió Miguel Ángel Ramírez a ejercer como padrino en Gente Maravillosa. Nosotros tenemos una responsabilidad social corporativa como Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros somos lo que somos por el apoyo que nos ha dado toda la afición. Con un discurso a favor del hermanamiento entre aficiones. El enemigo del fútbol canario no es el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Están de Gibraltar hacia arriba. Y también entre las islas. Ese pleito insular que los políticos de hace décadas inventaron, los aficionados del fútbol no creemos en ello. Para explicarlo recurrió a la historia. Nosotros somos un pueblo conquistado y eso lo llevamos en nuestros genes. Y no nos damos cuenta que si no nos unimos y no nos hacemos fuertes no podemos reconquistar nuestros derechos. Esos centros hospitalarios, esas infraestructuras importantes se consiguieron cuando Canarias estaba representada en el Parlamento, en Madrid. En este caso eran 4 diputados de Coalición Canaria, ¿no? Ramírez tuvo tiempo para hablar también de sus proyectos empresariales. Hay proyectado poder hacer un barrio, nosotros queremos hacer la residencial Unión Deportiva Las Palmas, es como se llamaría. Ahí van más de 1000 viviendas. 21 años, nada menos, lleva Miguel Ángel Ramírez al frente de la Unión Deportiva Las Palmas. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta les vamos a hablar de las deepfakes, de las noticias falsas. El gobierno español ha dado el primer paso para poner freno a esas imágenes falsas creadas con inteligencia artificial y que suelen usarse para crear imágenes pornográficas. El Consejo de Ministros aprobaba la semana pasada el anteproyecto que va a permitir que esta actividad sea considerada un delito contra el derecho del honor. Serán unos minutos en nuestro espacio de igualdad cuando abordaremos este tema con nuestra compañera Noemi Galva. Buenos días, Canarias, saludos de nuevo. Vamos ya a conocer las noticias del carnaval. Las Palmas de Gran Canaria celebra en esta edición el 50 aniversario de su carnaval. Este año se dedica, ya lo saben, a Las Vegas. Esta casa, Radio Televisión Canaria, ha firmado este lunes el acuerdo que les va a permitir a todos ustedes ver los eventos más destacados de esta fiesta a través de la radio, la televisión y la plataforma digital Canarias Play. Más de 60 horas de emisión del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es el acuerdo alcanzado el Tren Consistorio Gran Canario y esta casa Radio Televisión Canaria. De esta forma, esta fiesta declarada de interés turístico internacional tendrá una amplia cobertura audiovisual esta edición que cumple 50 años. Con estos convenios damos un impulso decisivo a la visibilidad de nuestro carnaval en su 50 aniversario, asegurando así que millones de espectadores puedan disfrutar de cada una de las efemérides y la programación amplia y diversa que tiene este carnaval 2026. Se emitirán en directo las grandes galas como el pregón, las fases finales de Murgas, la gala de la Reina, la de la Gran Dama, la gala Drag Queen, la gala de la Integración, los desfiles y gran cabalgata y el carnaval de día. Además, se emitirán otros eventos especiales y emisiones en diferido. Este mismo viernes estrenaremos nuestra plataforma digital, nuestra OTT Canarias Play,
a través de la cual vamos a dar todo el carnaval. Todos aquellos actos que no podemos dar en directo por exigencias de la programación van a estar disponibles y van a poder verse en cualquier lugar del mundo, en cualquier tipo de dispositivo y además bajo demanda. Durante más de un mes, la parrilla de Televisión Canaria dará una extensa cobertura de este carnaval que llegará a todos los espectadores de las islas. También podrá seguirse fuera del archipiélago por la web de radiotelevisioncanaria.es y por Canarias Play. Precisamente una de las retransmisiones que esta casa dará en directo es la de la presentación de candidatos y candidatas a los diferentes tronos del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. El acto tuvo que suspenderse, lo recordamos, el pasado sábado debido a las malas condiciones meteorológicas. Se aplazó para este jueves a las 9:30 de la noche. En el Parque Doramas se conocerá, como decimos, a los candidatos y candidatas de este año y el orden en el que saldrán al escenario del Carnaval de Las Vegas. Su presento lo tiene el Parque Santa Catalina, al aire libre, es característica de nuestro carnaval y siempre en nuestra programación tenemos actos libres para poder jugar también con esas previsiones meteorológicas que no son controlables a corto plazo, pero que nos permiten pues flexibilizar diferentes actos dentro de la programación del carnaval. Vamos a adentrarnos un poquito en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria con una figura que tenemos el lujo de que nos acompañe esta mañana aquí en el plató, que es Paco Medina, reconocido además en la gala de homenajeados del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria en este 50 aniversario. Paco, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, que has estado también, tenemos tantos cargos, estás tan vinculado, pero como secretario de concursos y galas del Carnaval, ¿no? La última etapa, ¿no? Este año hago 19 años desempeñando esa función de secretario de las galas y los concursos, ¿no? Es una tarea administrativa de echar una manita, de apoyar y sobre todo estar siempre en el lugar de la novelería, ¿no? Estar en primera fila observando todo y disfrutando de todos los actos y programados. Pues bueno, siempre es un privilegio, ¿no? Bueno, no hay que quitarse importancia. Estás diciendo que has estado echando una mano, pero fuiste una persona muy importante en la historia del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria en los años 90, porque había que revitalizar la fiesta, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cuál fue el encargo? Bueno, el Carnaval de esta ciudad, bueno, en este caso de las Palmas de Gran Canaria, ha pasado por varias vicisitudes, ¿no? Esto allá, surge de lo que fue la Comisión de Fiestas de la Naval, de la que yo soy presidente actualmente también, en la isleta, cuando en la etapa de Manolo García, de Emilio, en fin, de Emilio Rodríguez y otros tantos, ¿no? Que en una fiesta de la Naval que se celebran en octubre, se les ocurre en el año 75 de traerse, por darle un cambio a la historia, llevarse a Las Palmas a la comparsa Los Rumberos, de aquí del Carnaval de Santa Cruz, una comparsa muy laureada. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando terminó la fiesta se fueron donde se toman decisiones atrevidas, ¿no? En el Bar Arroyo, así me lo contaron y así lo cuento, ¿no? Era como la oficina, ¿no? Exacto, ¿no? Después de la comisión de fiestas, que era en la Parroquia de la Luz, se fueron allí y allí decidieron, oye, ¿por qué no nos metemos en este lío de organizar los carnavales? Empezaron como comisión de fiestas, como asociación de vecinos de la isleta. 2 o 3 años después ya se constituye un patronato, que se llamó así patronato, pero bueno, como eso empezó a crecer y se necesitaban perras y tal, pues ya se junta con el ayuntamiento, siendo alcalde ya don Juan Rodríguez Doreste a partir del año 80, 81, y se crea la comisión mixta, una comisión mixta, patronato, ayuntamiento. Un montón de líos y al final siguió engordando y se constituye una fundación. Después de la fundación participaba todo el mundo hablaba y al final no había acuerdo y se crea la primera sociedad, que fue de la que yo fui vicepresidente y consejero delegado, que era la Sociedad Fiestas del Carnaval de Las Palmas. Era una sociedad anónima que fue un instrumento que se crea para darle agilidad, ¿no? Porque aquello de que el ayuntamiento librar los dineros y tal era una historia muy farragosa. Bueno, pues se constituye esa sociedad. Empezó bien, se constituyó en el año 91 y se disuelve se liquida allá por el 2002-2003, que se constituye lo que es la sociedad actual, promoción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y vemos que ha ido todo creciendo hasta darle forma, ¿no? Exacto, a todo lo que por significa. La importancia, ¿no? que ha ido ganando el carnaval en esta ciudad. Y la importancia que tiene la gala drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pues uno de los eventos más seguidos, pues a nivel nacional, lo comentaba Isaac esta mañana conmigo, ¿no? De los 5 más seguidos
en televisión en el país, la Gala Drag. Y ahí uno de los impulsores, Paco Medina, tiene algo que decir. Bastante, sí. Éramos otros muchos, ¿no? Sí. Éramos, tampoco tantos, pero bueno, 5 o 6 de los compañeros que participaban en la producción del carnaval. Y a mí lo que me costó sobre todo mucho fue defenderlo en el Consejo de Administración. ¿Por qué no lo entendían? Recuerdo que la presidenta en aquella época era la concejal Pepa Luzardo, me decía, Paco, aquella frase de los experimentos con gaseosa, aquí ¿no? Nos costó 3 consejos para poder sacarlo adelante. Y esto se empezó a mover ya desde el año 96. Ya cuando nos fuimos a Valencia para contratar el escenario del 97, nos damos cuenta, estábamos sentados en una plazoleta del barrio del Carmen, que se llama, y veo sentado allí con los falleros que nos estaban confeccionando el escenario, veo que suben 2 personajes, 2 señores altísimos, ¿no? Y llegan arriba a lo alto, uno venía con un tapado y una peluca azul, el otro de color naranja, y me levanté, yo no sé si eran las copas y tal, que me levanté, les preguntamos y tal, y me dijeron que se trataba del movimiento drag, que si me quería enterar bien, pues que viese la película Priscila, Reina del Desierto, y que por ahí pues podía, ¿no? Claro, porque lo que vemos ahora muy normal, los drag, claro, chocaba verlos, ¿no? En ese momento. Sí, claro, ¿no? Y después, pero ya siempre que se dice, el éxito de quién es, el éxito es de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque una ciudad transgresora, que lo es, ¿no? Una ciudad tolerante, culta, moderna y abierta a lo nuevo, encajó el espectáculo desde el primer momento. A mí cuando esta gala, desde el Consejo se decide que se celebre un jueves, en el 98 y en el 99, porque los días importantes, los fines de semana era para otros actos, ¿no? Y ese no se consideró un acto importante. Pero ese año 98, cuando desde las 4 de la tarde, que empezaba el espectáculo a las 8:30, 9, me llamaban los compañeros desde el Parque Santa Catalina, mira que esto hay que abrirlo, que aquí es que están todas las calles colapsadas, ¿no? De las colas de gente. Desde entonces. Y a partir de ahí, sí, por eso digo que fue esta ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, la que con su apoyo y su ganas ha mantenido que esta gala sea la referencia del carnaval. Nos quedamos sin tiempo, pero brevemente, ¿hacia dónde debe caminar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria debe mantenerse como está, porque siempre, muchas veces no es cuestión de presupuesto, ¿no? Sino de imaginación, también de lo que le quieran poner sobre todo los artistas, ¿no? En este caso el director artístico, que muy buenos hemos tenido mucha suerte con los 5 o con los 4 últimos que hemos tenido, incluso con Josué Quevedo ahora, y lo que tienen que hacer es consolidarlo más en la participación, ¿no? Sobre todo que la gente participe, que haya más candidatas a reina, que haya más participación, ya no solo de la parte organizada, sino también de los ciudadanos, de la parte pasiva, de los que salen a la calle a disfrutar. Perfecto, pues Paco Medina, ha sido un honor tenerte hoy aquí con nosotros en el programa y que nos cuentes, porque eres historia viva del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y para nosotros ha sido un lujo escuchar todo lo que nos has contado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Vamos a continuar, antes de hacerlo, vamos a hacer una rectificación, porque la presentación de candidatos y candidatas a los diferentes tronos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria finalmente no va a ser el jueves, sino va a ser el sábado, a las 9:30 de la noche en el Parque Doramas. Y en Santa Cruz de Tenerife van a arrancar los concursos en el recinto ferial en 3 días, con el inicio de las murgas infantiles. El escenario, bajo el hilo conductor de los ritmos latinos, se concibe como una gran plaza urbana en la que confluyen las culturas del Caribe, de América del Sur y de Canarias. La propuesta combina también referencias a la arquitectura colonial con el espíritu callejero y un lenguaje contemporáneo, apostando por una escenografía de gran volumen orientada para que los candidatas y los grupos y los espectadores puedan vivir la fiesta desde dentro. Satisfecho, yo diría que desde que soy alcalde posiblemente es el escenario que mejor responde a lo que queríamos. Hablamos de un puzzle gigante, hablamos de cerca de 300 piezas que vienen talladas ya de fábrica. Están todas y cada una de las empresas pues trabajando a marchas forzadas para poder llegar a tiempo al próximo viernes. Bueno, por el escenario también desfilan las candidatas a reina del carnaval chicharrero. Desde hace meses los diseñadores trabajan sin descanso en sus fantasías para sorprender al público y al jurado. Cuenta atrás para las galas de las reinas en Santa Cruz de Tenerife, y en los talleres se trabaja sin descanso. O sea, no hemos tenido tiempo de decir, ¿qué hacemos? No, vámonos. Y poco a poco, pues,
se van sumando gente en el taller va creciendo. Y no falta de nada, bien de plumas, de purpurina y de piedras de colores. Brillo, color, nuevos materiales, buscar siempre las formas diferentes. Nosotros lo disfrutamos desde el minuto 1 en el taller, nos reímos, eso es lo más importante. Para que el público pueda disfrutar de un espectáculo creativo y vistoso. Me faltan 4 piedritas más. Y las 4 son 8 y 8 16, o sea, no paramos hasta que el traje no sale por la puerta. Según ellos, la clave del éxito... Pues yo creo que tienes que ser auténtico y tener tu propio sello, tu propia firma. Un trabajo bien hecho, bien terminado y bastante elegante. Todo para dejar sin palabras al público más exigente y carnavalero. Bueno, pues dejamos a un lado el carnaval para dar paso a nuestro espacio de igualdad. El gobierno español ha dado el primer paso para poner freno a las denominadas deepfake, las imágenes falsas creadas con inteligencia artificial y que suelen usarse para crear imágenes pornográficas. De hecho, Pilar, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el anteproyecto que va a permitir que esta actividad sea considerada ya un delito contra el derecho al honor. Es el asunto que esta semana nos trae nuestra compañera Noemí Galván, que es la responsable de Igualdad de Radio Televisión Canaria. ¿Qué tal, Noemí? Buenos días. Buenos días, Isaac. Pilar, es un asunto del que ya hemos hablado muchas veces en el programa, de cómo la violencia de género busca nuevas maneras para perpetuarse y en este caso a través de medios digitales, y vamos a hablar de todo ello con una experta que ya nos acompaña, ella es Ana Lidia Fernández Layos, experta en ciberviolencias de género y directora de Opciónate. Ana, buenos días. Hola, buenos días, Noemí. Bueno, es un asunto del que hemos hablado y muchas expertas y expertos llevan alertando desde hace tiempo de cómo la violencia de género se va perpetuando en el ámbito digital. ¿Llega tarde esta reforma? Bueno, pues la verdad es que nunca es tarde si la dicha es buena, pero sí se ha hecho ya un daño que es muy difícil de reparar, sobre todo si las plataformas privadas no acceden a eliminar todos los contenidos que se han subido y que se han difundido. Es muy importante que llegue esta ley, era muy importante que se actualizara y bueno, pues tiene sus pros y sus contras, como podemos hablar a continuación. El ámbito de regulación es el derecho al honor, pero no sé si consideras que habría que legislar de manera específica en este ámbito de la violencia de género. Pues sí, la verdad que es muy importante, tal y como se ha hecho en América Latina, el que en España existiera una legislación específica y completa sobre las violencias machistas en el ámbito online, porque en este momento la ley de violencia de género no lo incluye como tal, aunque sí se han ido incorporando reformas en el Código Penal y bueno, pues se ha ido ajustando a otros delitos, pero sigue habiendo lagunas que hacen que muchas de las mujeres y chicas afectadas no puedan digamos, acceder a la justicia de la misma manera que si la violencia fuera presencial o por parte de sus parejas o exparejas. Hablamos además del componente de género, que está claro porque son más del 90% de las mujeres y niñas que son víctimas de este tipo de violencia digital. Sí, esto se ha comprobado incluso con el reciente caso de Grok, ¿no? Entonces es muy importante que se tenga en cuenta que en este momento tanto las plataformas como las empresas de inteligencia artificial han hecho sus cálculos y han visto que promoviendo la posibilidad de que se puedan hacer deepfakes y se puedan cometer violencia digital contra mujeres y niñas es muy rentable. Entonces se está potenciando que se hagan este tipo de imágenes atentando contra los derechos de muchas de estas mujeres y estas niñas y con un daño que en muchos casos va a ser irreparable porque es un daño, como plantea el gobierno español, contra su honor, pero también contra su reputación y también tiene un montón de impacto en su salud psicoemocional. Ana Lidia, hablabas del asunto de Grok. Hay que recordar también a la audiencia lo que ha sucedido. La red social de Elon Musk, o sea, la inteligencia artificial de X, la antigua Twitter, empezó a permitir el uso de imágenes y modificarlas hasta tal punto que se llegaron a crear imágenes falsas de menores, incluso de carácter pornográfico. La empresa parece que se lava un poco las manos y lo que está haciendo es permitir la creación de imágenes por inteligencia artificial a sus usuarios de pago, de alguna manera, para introducir cierta trazabilidad en perseguir a quienes lo hagan. ¿Crees que las compañías están a la altura o están dando rienda suelta a ese tipo de actividad delictiva?
Bueno, como comentaba, es que sigue siendo muy rentable el acceso a la pornografía por parte de menores y la posibilidad de crear imágenes sexuales de menores, niñas, chicas y mujeres sigue siendo súper rentable. Entonces las compañías no están a la altura ni muchísimo menos, de hecho no están protegiendo los derechos fundamentales que tienen que proteger, y por parte de los Estados existe también una obligatoriedad para defender estos derechos. Por ejemplo, en algunos estados del mundo, en Francia, han prohibido Pornhub porque se negaba esta plataforma de pornografía a poner un filtro para controlar el que menores no pudieran acceder. Pornhub decidió irse de Francia porque parece que no es lo suficientemente rentable como empresa si no existe este filtro que impida que las y los menores puedan acceder a esta pornografía. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que valoramos más, si la rentabilidad o los derechos fundamentales y la protección de las personas, y en este caso mayoritariamente de mujeres, niñas y niños. Pues Ana Lidia Fernández Layo, directora de Opciónate y experta en ciberviolencias de género, gracias por acompañarnos durante esta mañana también para poner un poco más de luz en este tipo de actividad y esta regulación introducida por el Gobierno del Derecho al Honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Noemí, por difundir. Gracias. Y al final es un asunto que si las compañías y la regulación no es suficiente, nos queda informarnos como personas usuarias al final y establecer límites y ser conscientes, y en ese sentido también son importantes proyectos como el que lleva Ana Lidia de ciudadanía digital que tanto nos hace falta para corregir esas brechas que a veces nos hacen compartir imágenes sin ser conscientes de sobre los todo riesgos. de mujeres. Desde luego, efectivamente. Sí, y de menores, además. De menores, O sea, pero el factor género está ahí que siempre se nos utiliza para eso. Muy bien. Noemí Galván, responsable de Igualdad de Radio Televisión Canaria. Gracias. Hasta la próxima semana, chicos. Gracias. Vamos a continuar porque estos días ya lo hemos visto, se lo hemos contado, seguimos disfrutando de lo verde que está en las islas con todas las lluvias que han caído, sobre todo las menos comunes como en Lanzarote y Fuerteventura. Nos lo cuenta María Asensio. Buenos días, Canarias. La isla luce cada vez más verde y por eso el plan favorito ha pasado de ir a la playa a dar un paseo por la isla y recorrer estos maravillosos paisajes que nos acompañan tras las lluvias. Hace muchos años que no se veían y es que ha llovido prácticamente todos los días en algún punto de la isla. Cuando observamos, por ejemplo, que no ha llovido en Puerto del Rosario, vemos en redes o nos cuentan que llovió en el sur. Incluso nosotros lo podíamos comprobar ayer. Los cielos combinaban nubes y sol, pero entre Gran Tarajal y La Pared comenzaba a caernos una llovizna que nos recuerda que este es el invierno más invierno que se vive en la isla desde hace años. Y eso también lo vemos en gavias, presas o maretas como esta, aún llenas, y es que desde el 12 de diciembre no paran de recoger agua estos espacios que también hace muchos años que no se encontraban tan llenos. Durante el mes de diciembre en algunas zonas llovió 3 veces más de lo esperado y lo normal. Este fin de semana volvía a llover en gran parte de la isla y en zonas como Tuineje las gavias volvían a llenarse. No se descarta además que siga lloviendo en los próximos días. También hace mucho frío, así que abrigo, no olvidamos el paraguas y sobre todo, si todavía no tienen plan para el fin de semana, les proponemos uno: recorrer la isla de norte a sur para disfrutar de estos paisajes tan verdes que nos acompañan y según nos cuentan muchos de los que entienden que hacían tanto tiempo que no veían llover, más verde se va a poner la isla, así que todos atentos, lo estamos viendo en redes sociales, todos con las cámaras en la mano a disfrutar del nuevo verde de Fuerteventura. Es que nadie, Isaac, se quiere perder ese verde en la isla de Fuerteventura. Ya nos lo decía Vicky Palma, que ya está aquí con nosotros. Vicky, el verde que sigue, lo vemos en la isla de Fuerteventura, todo el mundo contento, como nos decía nuestra compañera María Asensio, con la cámara en la mano. Y además, el móvil en la mano. Y si saliera un poquito el sol, más verde se pondría. Lo que pasa es que seguimos teniendo nubes. Y bueno, es verdad lo que decía ella, que a lo mejor a lo largo de esta semana vuelve a haber algunas precipitaciones en Lanzarote y Fuerteventura. Nada que ver tampoco con las registradas durante el fin de semana, pero es que seguimos con una situación anticiclónica, pero cierta inestabilidad, y las nubes que llegan a nosotros aún traen capacidad de precipitación y de hecho algunas gotas han caído hoy en el nordeste de la isla de La Palma. Esta es la animación de la imagen de satélite, nubes muy compactas al norte alejadas, nubes de tipo alto al sur también que han ido pasando a lo largo de la mañana por el cielo de algunas islas, pero poco destacable, y nubosidad de baja, bastante compacta hasta ahora al norte del archipiélago. Y bueno, ¿qué vamos a tener a lo largo del día de hoy? Quizás lo más importante es ver
¿Qué apunta la predicción de lluvia para hoy, para mañana y para el próximo jueves? Llegarán algunas precipitaciones más, parece en principio que entre mañana y el jueves no van a ser cantidades importantes, pero con estos mapas de predicción y la probabilidad de lluvia que también muestran algunos otros mapas, es mejor tener el paraguas a mano en la cara norte de las islas de mayor relieve y llevarlo por si acaso en Lanzarote y en Fuerteventura. En estas dos islas no lo vamos a necesitar hoy. Vemos la predicción para la jornada de hoy. Vamos a tener un día con nubes en cantidades variables, nos van a permitir disfrutar de ratos de sol, pero las temperaturas siguen sin recuperarse de forma excesiva. La máxima en Lanzarote y en Fuerteventura podría estar rondando los 21 grados. Nubosidad más compacta en la cara norte y este, en las islas de mayor relieve. Ahí sí que se mantiene una pequeña probabilidad de tener alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en medianías del nordeste de La Palma, del nordeste de Tenerife o del norte de Gran Canaria. Por el sur se van a ver también nubes, aunque se han ido alternando a lo largo de la mañana con ratos de sol. ¿Qué va a pasar en la jornada de mañana? Pues en principio aumentará un poco más la nubosidad. Mañana vamos a tener vientos de componente norte, más bien flojos en la mayor parte del archipiélago. Aunque en muchos casos empezaremos el día con el cielo prácticamente despejado, irá entrando nubosidad por el norte y se irá formando otra nubosidad en el interior de las islas. A mediodía y las primeras horas de la tarde, ambiente nuboso en la mayor parte del archipiélago. Hay una pequeña probabilidad de que vuelva a haber mañana precipitaciones en medianías del nordeste, en las islas de mayor relieve principalmente, sobre todo La Palma, Tenerife o Gran Canaria. El viento, ya decimos, va a ser poco importante. Las temperaturas no van a cambiar de forma excesiva. Alguna máxima llegará a alcanzar y superar los 22 grados en zonas costeras del sur, pero la realidad es que en muchos casos no se va a poder prescindir del abrigo, porque en medianías a mediodía difícilmente el termómetro llegará a los 15 o 16 grados. El estado del mar mañana, en principio, va a mejorar un poco más en las costas del sur, pero seguiremos teniendo oleaje en las costas abiertas al norte superando los 2,5 metros de altura, y de hecho durante la mañana en algunos puntos costeros del norte y oeste de Lanzarote, del nordeste de la isla de Tenerife, el noroeste de la isla de Fuerteventura y al norte de la isla de La Palma, las olas pueden llegar a alcanzar o superar los 3 metros. Sigue el mal estado del mar, algo que es habitual en esta época del año. Y nos vamos a despedir con una imagen que ustedes compartían ayer por la tarde con nosotros desde la isla de La Palma. Una imagen del Tajo Gaite que se ve un poquito de fondo difuminado entre la niebla, las nubes bajas que cubrían parte del oeste de la isla de La Palma, rebosaban la zona de cumbre, se veían en la vertiente oeste. Y bueno, ayer también hubo algunas precipitaciones en La Palma. Ayer nos quedamos con 10 litros por metro cuadrado, que fue donde más llovió. Hoy de momento no llegamos a los 3, pero sigue habiendo alguna que otra precipitación y esa va a ser la tónica en los próximos días. Como nos decías, una jornada tranquila, y en los próximos días pues van a poder seguir haciendo fotografías, ¿eh? En la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Va a seguir el verde. De verde y de amarillo, porque está saliendo mucha flor, por eso necesitamos un poquito más de sol, porque ¿sí? Veremos cambiar el aspecto de esas tierras, que bueno, es que ha seguido lloviendo, y en cuanto salga el sol todavía veremos crecer mucha más vegetación en esas dos islas. Vicky, pues mañana te esperamos de nuevo con la previsión. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Bueno, y nosotros conectamos de nuevo con Eva, porque el Gobierno de España fija para Canarias la cuota del atún rojo de este 2026. Sí, se fija exactamente en 537 toneladas, una cuota disponible para un total de 250 buques. Se asigna así el 90% del total de Canarias, considerando que a su vez el 40% podrá ser aprovechado por los buques de artes menores y el 60% de los buques de atuneros cañeros. El 10% que queda se va a asignar a los barcos de eslora menor a 12 metros. Además, no estarán permitidas las sustituciones de embarcaciones durante la campaña. Y seguimos muy pendientes de la última hora del accidente ferroviario en Córdoba. Esta mañana aumentaba el número de fallecidos, se lo contábamos, a 41, y continúa la búsqueda de desaparecidos. En estos momentos hay 152 heridos, 13 continúan en la UCI. La Casa Real ha confirmado que los Reyes llegarán a Córdoba después del mediodía. Primero irán a la zona cero, después al centro cívico donde se atendió a los pasajeros y concluirán visitando a los heridos en uno de los hospitales. 39 personas están ingresadas, como decimos, 13 de ellas en la UCI.
Bueno, y esto es todo por nuestra parte. Les decimos el correo electrónico por si se quieren poner en contacto con nosotros, oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Volvemos mañana con más noticias. Llegamos ya al final y lo hacemos desde Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria. Sí, vamos a empezar, si te parece, Pilar, por la imagen que nos llega en directo desde la capital tinerfeña, desde el mirador de Vistabella. Se aprecia una vista general de la ciudad bajo un cielo con algunas nubes a esta hora de la mañana. Y estas que ven son imágenes en directo desde Artenara. Vemos parte del pueblo de Tejeda y el Roque Ventaiga. Día de frío, 7 grados y cielo con nubes y claro. Nosotros nos vamos ya. Nos vamos y recuerden que mañana tendremos una programación especial desde Fitur para contarles todo lo que va a ocurrir en esta cita importante para el turismo. Ya saben además que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en la web y también en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana a las 8 de la mañana para darles los buenos días, Canarias.